Multiverso de Marvel capítulo 576. Antiveneno recibir una llamada de Tony. Es la primera vez. Sí, nunca pensé que el tipo más irresponsable tendría la oportunidad de unirnos a todos. Los Décimo Men quedaron estupefactos al escuchar esas palabras saliendo de todos los miembros de los Vengadores. Significaba que todos los miembros de los Vengadores estaban en un círculo muy cercano y parecía que todos eran amigos muy cercanos. Aunque los X-Men también eran amigos, la mayoría de las veces las opiniones diferían mucho. Como si la visión del mundo de Logan fuera completamente diferente a la de los demás y siempre hubiera una tensión sexual entre él y Jean. Y su rivalidad con Scott, pero aquí parecía que todos estaban de acuerdo entre sí. John también había aparecido en el salón. Había estado en su casa usando su magia para esperar a Knull en el tiempo. Pero su magia falló. También intentó esto con Alien Décimo, usar poderes mágicos y divinos para mirar en el tiempo. Pero todo fue en vano. Era como si alguien le estuviera bloqueando el camino y eso le resultaba frustrante. Había abierto portales hace unas horas, por lo que tenía una idea general de lo que había sucedido desde las ubicaciones de muchos mutantes en su mundo y al ver que Tony había regresado solo con el buque de guerra principal y algunos buques de guerra maltratados. Significaba que la lucha era feroz. Mirándote parece que estás perfectamente bien. ¿Por qué la llamada? Víctor habló esta vez de manera seria. Pudo ver que todas las personas presentes no estaban de muy buen humor y la mayoría de ellos estaban siendo perezosos. Probablemente porque habían tenido casi todas las guerras hasta ahora y ahora había un poco de complacencia. Habían destruido el invierno negro. Un devorador multiversal. Eso en el currículum fue suficiente para que no tomaran en serio a muchos enemigos. Annihilus está muerto. Hubo un silencio absoluto cuando Tony dijo eso. Incluso John tenía los ojos bien abiertos cuando Tony dio la noticia en la habitación. Luego usó su omnisciencia para mirar las mentes de Tony y X-Men por un segundo y eso fue suficiente para saber qué había sucedido en su universo. Dinos todo. Steve dijo mientras miraba a todos los X-Men. La historia de lo que había sucedido se reiteró mientras John simplemente cerraba los ojos y buscaba un ejército de insectos en el 616. Su conciencia cósmica todavía no era capaz de encontrarlos. Necesitaba ir al 616 para ver qué estaba pasando exactamente, pero no estaba seguro de si su omnipotencia Alien Décimo sería efectiva en su universo para encontrar a Knull y su planeta. Al menos ahora tenemos un enemigo. Sí, no busques más ambos. Será más peligroso ahora con su ejército unido. Podría usar los insectos como anfitriones de simbiontes. Dijo Barry al recordar que los insectos bajo Annihilus estaban hechos de antimateria. Los simbiontes pueden mutar junto con el huésped. Juan dijo eso. Esta fue otra información que sorprendió a los demás presentes en la sala. Siempre pensaron que los simbiontes no crecerían con el anfitrión, pero John dijo que eso arrasó el campo de juego. John dijo eso porque recordó la historia del antiveneno que Eddie obtuvo cuando padecía cáncer y el médico lo curó usando la fuerza de la luz. Probablemente Fuerza Enigma, no leyó mucho sobre el antiveneno. Fue importante durante la historia de Axis cuando la moralidad de los héroes cambió, la historia que nos dio un Iron Man superior. Por supuesto, debido a su intervención, Venom nunca tuvo la posibilidad de convertirse en antiveneno, pero nunca se puede pasar por alto que el simbionte cambia según los anfitriones, por lo que John necesitaba mencionar eso. ¿Qué cambios podemos esperar? Los cambios que harán inútiles todos nuestros planes de utilizar el sonido y el fuego y combatirlos en igualdad de condiciones. Ah, a la mierda esta mierda. Uno de ellos realmente no pudo mantenerse unido. Esto no era lo que esperaban. La mayoría de ellos estaban en modo vacaciones viendo que el sonido y el fuego serían fácilmente operativos durante la guerra, pero ahora todas sus ventajas parecían irse por el desagüe. ¿Tu predicción es 100% correcta? Diana preguntó porque sentía que todo lo que John estaba haciendo era especular. No. Podría ser completamente diferente. Puede ir en ambos sentidos. Puede retroceder, pero la mutación puede ser más aterradora de lo que estoy especulando. ¿Entonces debemos esperar lo peor? Los Décimo Men y la Hermandad se quedaron sentados en silencio ya que la mitad de ellos no tenía idea de lo que estaban hablando, pero por lo que parecía, el enemigo al que se enfrentaban no era fácil. Charles, Eric, es posible que necesitemos tu ayuda en esto. Los ayudaré a reformar sus cuerpos y hacerlos más dignos de batalla. Ryan, llévalos a los laboratorios y dales el suero de dragón. Necesitaremos que todos los mutantes tengan un cambio de imagen. Para enfrentar a Knull.
Lea 235 capítulos más en mi p@treon.com/teligteghost. Capítulo 577. Trajes nuevos para todos. John se levantó y sacó un disco duro con un ligero movimiento de la mano. Este disco duro era la última tecnología que había adquirido después de gastar una pequeña cantidad del valor de los fans. Necesitaba actualizar a los X-Men y este disco duro le supondrá algunas mejoras. Este disco duro contenía todo el conocimiento del mundo de Cyberpunk 2077. Aunque no jugó gran parte del juego, tenía suficiente conocimiento para saber que había un montón de mejoras cibernéticas para los cuerpos humanos en eso. La tecnología allí era inmensamente poderosa e incluso podía convertir a una persona normal en un superhéroe. John nunca había presentado esta tecnología al mundo porque sentía que sería peligrosa. Los delincuentes fácilmente podrán saber gran parte de esto en algunas partes y hacerlo más peligroso para la gente normal. La Tierra aún no estaba preparada para las mejoras cibernéticas. Las leyes no eran lo suficientemente avanzadas ni capaces para manejar eso. Y los Vengadores ahora tenían demasiado entre manos como para preocuparse por esta pequeña cosa. Toma este disco duro. Usa la tecnología en Charles para que pueda caminar nuevamente y dales a todos un traje adecuado. Ryan le quitó el disco duro, pero por lo que parece, debe haber algo bueno para que incluso una persona que tiene parálisis pueda volver a caminar. Aunque el módulo médico podía hacerlo, Ryan sintió que lo que fuera que hubiera en ese disco sería mucho mejor que su tecnología actual. ¿Pueden seguirme? Los llevaré al laboratorio para tomar las medidas adecuadas y me aseguraré de que tengan un buen equipo para aumentar su poder. Dijo Ryan mientras caminaba hacia el laboratorio del salón. Todos los mutantes lo siguieron obedientemente. La mayoría de ellos estaban emocionados, pensando que podrían ser tan geniales como los Vengadores aquí. Habían visto sus trajes allí en varios carteles de Uberville. Sus trajes parecían descoloridos delante de ellos. Y esperaban conseguir un buen traje, ahora que tienen la oportunidad nadie quería perderlos. Incluso Eric estaba entusiasmado con toda esta aventura, aunque nunca lo demostró en su rostro. Después de que los mutantes se fueron, dijo Steve. Nosotros también nos iremos, excepto las personas que están trabajando activamente en trajes para nosotros en la próxima guerra. Parece que tendremos que hacer más preparativos para esta guerra que la última vez. La última vez tuvimos un solo enemigo. Esta vez es un ejército. Necesitaremos todo tipo de ayuda que podamos reunir. Capitán, se quedará sin Unipower una vez que llegue allí. John le recordó a Steve las limitaciones que enfrentará el Capitán una vez que llegue allí. Los poderes del Capitán Universo siempre habían estado centrados en un solo universo. Fue por esta razón que durante la amenaza del verso araña, el hombre araña cósmico no pudo ayudar a derribar a los herederos. Steve al escuchar esto negó con la cabeza. Antes de ser Capitán Universo, todavía era Capitán América. Creo que eso es suficiente. Está bien. Aquellos que tengan su traje listo deberían ir y empacar. Venom dijo que llegaría en unos días. Parece que podría haber un cambio en la línea de tiempo después de lo que acabamos de ver. Podría ser solo una distracción. Tendremos que prepararnos para todos los escenarios. Empaquen sus maletas, gente. Una vez terminada la discusión todos regresaron a sus lugares. Necesitaban hacer suficientes preparativos. John también necesitaba tener cuidado con su universo. Ni siquiera estaba seguro de si Knull atacaría el universo 616. Había atacado un universo que no tenía significado alguno. América Chávez era alguien que a Knull no debería haberle importado, pero aún así envió un ejército de insectos para atacarla. No tenía sentido. Así que tuvo que vigilar todo el multiverso y buscarlo. No tenía idea de cuál sería su próximo movimiento. Para esta guerra también necesitaba que su propio traje le quedara ajustado. Podía destruir los simbiontes que pudieran acercarse a él, pero la lucha contra Knull podría volverse fea y necesitaba asegurarse de que no hubiera distracciones. Mientras tanto, los X-Men se lo estaban pasando en grande. Cuando Gaia consiguió las mejoras cibernéticas, entendió lo que John quería hacer con ellas. Tenía que hacer algo para el profesor Décimo para que pudiera caminar sin problemas conservando sus poderes. Este sería un trabajo fácil para ella y también necesitaba mejorar sus poderes y los poderes de todos si era posible. Por supuesto, Ryan y otros científicos presentes en el laboratorio les ayudarían. Profesor, este es el traje y las mejoras que nos gustaría ofrecerle. ¿Está de acuerdo con los esquemas? Preguntó Ryan mientras mostraba una imagen holográfica de un hombre que tenía un dispositivo esférico en la cabeza con una marca de X delante. N/A.
Y Kik lea 235 capítulos más adelante en mi p@treon.com/telitegost. Capítulo 578. Poderes mejorados. Este traje se parecía al que usaría el profesor en el futuro en la octava iteración del universo. Esto fue icónico porque este traje le permitiría usar sus poderes al máximo. John le pidió específicamente a Gaia que le hiciera un traje así al profesor décimo. Un telépata sería una gran ventaja para ellos en el campo, especialmente si ese telépata pudiera funcionar bien, a diferencia del actual en 616. Por supuesto, otros obtendrían mejoras de cierto grado con la ayuda de mejoras cibernéticas posibles para todos ellos. ¿Puedo volver a caminar? ¿No detendrá mis poderes?, preguntó el profesor. Fue el medicamento que una vez tomó debido a la depresión. Podía caminar de nuevo después de que la bala lo dejara paralizado después de que una bala golpeara su columna vertebral, pero podría deshacerlo si dejaba de usar sus poderes. X-Men días del futuro pasado. No, hemos analizado toda tu fisiología y la de los otros mutantes. Podrás caminar nuevamente después de que hagamos algunos ajustes en tu columna. Y, por supuesto, al principio tendrás que tomar este suero. Este suero te hará joven. Y enérgico de nuevo. Dijo un médico que tenía una pestaña en la mano después de mirar los datos de todos los mutantes. ¿Qué? Haznos jóvenes otra vez. ¿Encontraron todos la fuente de la juventud o algo así? Hank preguntó estupefacto al escuchar el reclamo del médico. Como él, todos los demás quedaron desconcertados por tales afirmaciones. Te acostumbrarás a todo esto. Siéntate y observa cómo hacemos nuestra magia. Dijo Ryan mientras aplicaba una inyección del suero de dragón a los dos viejos. Y como una obra milagrosa de Dios, ambos estaban cambiando rápidamente, visibles a simple vista. Las arrugas de sus rostros desaparecieron y fueron reemplazadas por una piel de aspecto joven en el rostro e incluso en el cuerpo. Todo el mundo podía ver fácilmente que estos dos estaban envejeciendo y que estaba sucediendo rápidamente. Antes de que pudieran siquiera decirle una palabra de exclamación sobre el proceso, ambos ya eran jóvenes. Jóvenes como los jóvenes de la Guerra Fría X-Men de primera clase. ¿Qué diablos? ¿Incluso se está engañando a la muerte? Esto es asombroso. Pensé que había visto suficiente tecnología médica aquí la última vez que vine. Parece que los he subestimado. Había caras de sorpresa en todos ellos, incluso en Eric y Charles mientras se miraban en el espejo. Realmente eran jóvenes ahora y parecía que podrían otros 50 años fácilmente sin sudar. Esto era más de lo que esperaban. Este mundo era demasiado avanzado de lo que esperaban. Tu problema de columna será operado después de 3 horas, hasta entonces puedes ir y mirar alrededor del laboratorio. También hay una división separada del rancho. Puedes atrapar Pokémon si te apetece. Los mutantes estaban emocionados al saber esto. La última vez que estuvieron aquí, estaban emocionados de saber que podían usar Pokémon para sus propias batallas y tenerlos como mascotas. No podían esperar y pronto el laboratorio quedó vacío después de que los asistentes de laboratorio tomaron las medidas de todos los mutantes y obtuvieron los datos de sus poderes. A todos ellos se les entregaría un traje hecho de vibranium y serían calibrados según las necesidades de cada mutante. Este era un proceso complejo y llevaría tiempo, por lo que al científico le llevó casi 24 horas encontrar los trajes y equipos adecuados para cada uno de ellos. Cíclope, tus gafas no necesitarían que tu dedo se active. Se pueden activar solo con tus pensamientos. Y el equipo incluso te permitirá concentrar el láser de tu ojo en un solo punto dentro de una extensión como una línea. Todas las otras propiedades del vibranio están en ese traje. Pícaro, tus poderes están más relacionados con el tacto, así que hicimos el traje de tal manera que tu piel esté expuesta al aire cuando quieras y pueda cerrarse cuando quieras. Esto también puede ser controlado por tus pensamientos. Jin, tus poderes están relacionados con la telequinesis. No queremos desordenar tu cerebro, así que te regalamos un traje de vibranium normal. Logan, tus garras también estarán dotadas de vibranio después de que uses tus garras de adamantium. Necesitaremos tener más muestras del metal único que tienes en tu universo, tus garras serán más peligrosas ahora. Úsalas solo en tus enemigos. Debido a las partículas de vibranio, tenderá a arrancar los circuitos internos de tus enemigos. Si sabes a lo que me refiero. Eric, tienes un poder único, poder sobre los campos magnéticos y vibranium también funciona según la misma teoría, aunque terminó creciendo en una dirección diferente. Tu traje permitirá que tu poder aumente al menos hasta 10 veces tu poder actual. Disfruta él. Capítulo 579.
Contingencias. La operación de Charles tomó algo de tiempo ya que era una operación de alto riesgo y como era la primera vez que se insertaría cibernéticamente un cuerpo, los médicos debían estar totalmente seguros de lo que estaban haciendo. No querían que sus circuitos cerebrales se quemaran solo porque estropearon un nervio de la médula espinal. Aunque el módulo médico les ayudaría en esta cirugía, no querían ningún accidente. Después de 1 hora de cirugía, los médicos declararon que la operación fue exitosa y que podría caminar después de 2 o 3 horas. La tasa de curación aumentó debido al uso de varias pociones hechas por el brujo a partir del cadáver del dragón. Normalmente, le habría dado un tiempo normal para descansar, que era aproximadamente 2 semanas, pero no tuvieron tanto tiempo. Knull vendría y 2 semanas fue demasiado. Así que en esas 24 horas todos estaban listos con todos sus trajes nuevos. Todo el mundo parecía joven ahora. Incluso a Logan le inyectaron el suero para hacer que su factor de curación fuera mejor y más poderoso. Los poderes de todos mejoraron de una forma u otra. Al día siguiente, todos se habían reunido en el Salón de la Justicia, incluidos los X-Men. Todos vinieron con todos sus trajes y equipaje para viajar a otro universo. Ya que todos estamos listos, es hora de irnos. Todos han sido informados sobre el próximo universo. Los superhéroes locales pueden no ser amigables ya que tenemos una historia. No interactúes mucho con ellos a menos que sea absolutamente necesario. No tomes esta guerra a la ligera, será enorme. Para algunas personas aquí podría ser la primera. Solo confía en tus instintos. Jin, te aconsejo que no mires profundamente en la mente de Knull. El poder de Charles aumenta, por lo que él estará bien, pero podrías sufrir. Esto se debe al hecho de que en un cómic, Charles pudo detener a Scott, que estaba completamente impulsado por Phoenix Force y detuvo a Scott en seco como si no fuera nada. Y que Charles ni siquiera necesitaba un potenciador para hacer esto. A los demás pueden volverse locos y matarlos. No se conviertan en anfitriones de los simbiontes. Odiaría pelear con cualquiera de ustedes. Nadie está a salvo aquí. Excepto John, tal vez, ya que tiene la fuerza Fénix. Los demás no tanto. Todos tenían miradas solemnes en sus rostros mientras John y Steve reiteraban lo que iban a enfrentar en esta guerra. Mientras todo esto sucedía, Rogue había levantado la mano. ¿Qué pasa si Knull ataca este universo? ¿Es el escudo lo suficientemente fuerte como para defender esta tierra mientras todos los Vengadores se han ido? No somos los únicos que protegemos este planeta. Hay otros ejércitos ocultos que hacen lo mismo. Steve respondió con una sonrisa. Y esto era cierto. Los ninjas ya fueron notificados para que estuvieran en alerta máxima. Yo no estaba seguro del plan de Knull, así que era mejor que tuvieran contingencias. Incluso ordenó al Sereite que cuidara de la tierra mientras ellos no estaban. Tanto los equipos como los Pokémon serían lo suficientemente poderosos para manejar esto. A los guardianes se les encomendó la tarea de vigilar siempre el universo a través de los linternas verdes. Cuando Knull atacó la Tierra por primera vez, ya había causado estragos en todo el universo. Y Eddie tuvo que rescatar todo en el universo. Era tan agotador que envejeció en cuestión de días. Tenemos otros equipos aquí. ¿Dónde? Están ocultos y protegiendo al mundo mientras hablamos. Los Vengadores son solo la vanguardia de todo nuestro sistema de defensa. Somos mucho más que eso. Steve respondió con una sonrisa misteriosa. Los Decimomen aún no estaban al tanto de la presencia de otros seres poderosos aquí. Ya habían visto a los Pokémon, pero eso era todo. No conocen toda la razón de su aparición. La presencia de ninjas todavía estaba oculta y eliminada de internet aquí. Mucha gente ha visto a los ninjas operando pero nunca pudieron comprobarlo. Shield y Gaia se aseguraron de ello. Charles, ¿estás bien con el nuevo equipo para la cabeza? Charles, que llevaba el casco nuevo y estaba erguido, tenía una sonrisa. Nunca antes había sentido tanto poder. Aunque el casco no tenía ojos, todavía podía sentir todo a su alrededor. Antes solo podía sentir a las personas con su telepatía, pero ahora no tenía por qué hacerlo. El casco le permitió sentir cualquier ser vivo o no vivo a su alrededor. Este fue un gran salto. Por esta razón no tenía agujeros para los ojos. Estoy perfectamente bien. Esto es asombroso. La tecnología aquí está mucho más avanzada de lo que jamás pensé que podría alcanzar. Bien. Tony y Arthur. Estén aquí y hagan más robots mientras nosotros nos ponemos en camino con anticipación. Este talismán está aquí para que ambos lo rompan si la situación sale mal aquí o simplemente llamen a los refuerzos. Los llamaremos. Tan pronto como comience la guerra.
Capítulo 580. Sus hijos. John abrió el portal con su magia. Estarían viajando nuevamente al lugar que a la mayoría de ellos no les gustaba. Pero no podían hacer nada. El destino del multiverso volvió a estar en juego como siempre. John sintió que después de esto simplemente descansaría y viviría su vida. Knull era el último gran enemigo al que tendría que enfrentarse, ya que por los cómics sabía que no podía haber más villanos. Estaba cansado de ocuparse de todo. Todos los demás villanos del multiverso podrían ser fácilmente manejados por los respectivos héroes. Estaba bastante seguro de que incluso los héroes de su mundo estarían agotados por estas constantes amenazas. Tony, cuida todo y no te vuelvas loco. Oye, soy el tipo más sensato aquí. Y cuando estaban listos para ir al otro universo, de repente una voz surgió de la nada. La voz era lenta y fría y acababa de llegar desde la puerta. Papá, llévanos contigo. Todos los mutantes quedaron desconcertados al ver a 10 alienígenas entrando al salón. Tenían una capa extraña alrededor de su cabeza y cuerpo, y en el momento en que entraron, la temperatura del entorno bajó considerablemente. Esto es genial. Y Zeman, un mutante de las películas de X-Men, no pudo evitar murmurar en voz baja. Le encantaba su presencia y podía sentir que los extraterrestres que habían aparecido eran de naturaleza fría y la idea de eso lo excitaba. ¿Quién es el papá aquí? Neo, ¿qué haces aquí? John vio que eran sus hijos los que habían aparecido. Sus hijos habían crecido y habían estado trabajando en diferentes sectores, pero la mayoría tenía una enorme fascinación por lo que hacía su padre, por lo que ellos también tomaron el manto de ser un superhéroe. Y como sus poderes eran bastante grandes, todos fueron entrenados fácilmente por los ninjas de S.H.I.E.L.D. e incluso fueron al mundo de Naruto para saber cómo ser un espía adecuado y conocer la coordinación del equipo. John estaba orgulloso de ver en qué se habían convertido sus hijos. Aunque pocos de ellos se habían convertido en el sector administrativo, ya que algunos también se unieron a S.H.I.E.L.D. en buenos puestos administrativos. Pero no se puede negar que todos sus hijos estaban en el sector de protección humana. Esto en sí mismo fue algo enorme para John. No podría haber deseado más de sus hijos. Papá, llévanos contigo al 616. Queremos unirnos a ti en esta guerra. Hemos estado entrenando durante bastante tiempo. Queremos ver el verdadero campo de batalla. John estaba ahora en una situación difícil. Aunque le gustaba que sus hijos también quisieran ser superhéroes, la situación aquí no era la misma. Knull no era un enemigo fácil. Ahora finalmente podía entender por qué Eddie se negó a dejar salir a su hijo Dylan y convertirse en un superhéroe. Situaciones como esta son lo que teme un padre cuando su hijo o hija se convierte en superhéroe. Pero si negaba su inclusión en esto, sonaría como un hipócrita frente a Eddie, a quien había sermoneado hace unos días. Suspiró. Puedes unirte, pero no en las líneas del frente. Serás responsable de salvar a la gente únicamente. No hay peleas frontales. Especialmente no contra Knull. ¿Lo ves? Te vas volando. Sin hacer preguntas. Él es un dios de la oscuridad. Y todavía no tenemos al dios de la luz con nosotros. Entendido, papá, gracias por permitirnos. Me azotarán en casa cuando tu madre vea un solo rasguño en tu cuerpo, si se entera. Sus 10 hijos para intimidar a las personas presentes bajaron mucho la temperatura. Esta fue una advertencia para todos los presentes de que su inclusión debe mantenerse en secreto. Por primera vez participarían en una guerra y querían que fuera perfecta. John tenía a su amigo en la frente al ver este extraño comportamiento de sus hijos. No debería haberles hecho leer esas novelas chinas. No he podido enseñarlas de la manera correcta. Muy bien, niños. Dejen de intimidar. Tenemos que irnos. Los 10 niños estaban emocionados y al ver que se les había dado permiso, simplemente volaron hacia el portal, temiendo que John dijera no más tarde. Los Vengadores simplemente sonrieron al ver esto. Al igual que John, muchas de las personas aquí habían entrenado a algunos de los hijos de John en combate, especialmente en la escuela Wolf. Solo los mutantes no pudieron entender lo que acaba de suceder. Al principio se sorprendieron de que John tuviera extraterrestres como hijos y, por lo que parecía, estos extraterrestres eran superpoderosos. ¿Los adoptaste? Logan no pudo evitar preguntarle a John. No. Son mis hijos legítimos. Es un poco complicado. Te lo explicaré más tarde. Entremos. Los mutantes no pudieron entender las palabras de John, pero no preguntaron más. Todos entraron y John fue el último. Capítulo 581. La primera línea de defensa. Cuando todos los miembros aparecieron nuevamente, vieron que estaban parados en la azotea de un edificio.
Estaban en la ciudad de Nueva York y era evidente por los altos rascacielos alrededor y sus distintas estructuras. Sí. La Torre de los Vengadores de este universo. Gaia, llama a todas las personas de nuestro equipo para que vengan aquí. Víctor respondió a los mutantes que sentían curiosidad por el nuevo mundo. En solo cuestión de días habían pasado de vivir en sus hogares a viajar a 2 universos. Este fue un gran salto para la mayoría. Incluso el propio Charles estaba un poco aturdido por lo que estaba pasando. ¿No hay aquí ningún anillo como en tu mundo?, preguntó Rogue mientras buscaba un alto nivel de tecnología como la que tenía su mundo e incluso los Pokémon volando, pero no vio ninguna. Nuestro mundo es único. Existen versiones extrañas del multiverso y ninguna de ellas será como la nuestra. John dijo y tenía una pizca de orgullo cuando dijo eso. Muchos de los universos eran iguales, pero su universo había cambiado porque todos los Vengadores habían agregado muchos elementos y él mismo fue el arquitecto para mejorar su universo en todos los sentidos posibles. Su tierra había dado grandes pasos hacia una vida mejor. Mientras discutían eso, al igual que la última vez, se abrió la puerta de la escalera y salió una persona con una barba icónica. Pero a diferencia de la última vez, ahora estaba sobrio y se veía perfectamente bien. Este era Tony Stark. O más bien 616, Tony. ¿Es Tony?, susurró Eric. John asintió con la cabeza. Los he estado esperando a todos, imbéciles. ¿Por qué les tomó tanto tiempo? John estaba un poco sorprendido por las palabras de Tony. Su actitud parecía demasiado buena para ser verdad. Después de lo que le habían hecho a su universo, estaba seguro de que los Vengadores los odiaban. Al igual que él, incluso otros miembros de los Vengadores se sorprendieron al ver palabras tan extrañas de Tony. Y antes de que pudieran señalarlo, Banner de su mundo había salido con una bata de laboratorio. ¿Banner? ¿Qué está pasando? Llegaste temprano. Entra. Podemos hablar de los asuntos más tarde, dijo Banner. Todos los Vengadores estaban confundidos pero no preguntaron más. Los mutantes simplemente sentían curiosidad por esta versión de Tony Stark. Habían visto su versión y ambos lucían iguales, caminaban igual y por la voz podían inferir que hablaban igual también. Toda la gente se dirigió al enorme salón de la Torre de los Vengadores. 616, Tony los miraba con ojos curiosos. Esta vez también hubo extraterrestres y mutantes. La última vez que vinieron, los Vengadores no tenían mutantes y, por lo que recordaba, su universo no tenía mutantes. Al menos eso es lo que dijo John. Banner, ¿qué está pasando? Hemos terminado en una tregua con ellos hasta que termine el problema de Knull. Eddie ha explicado su miedo y los Vengadores han aceptado nuestra ayuda. Entonces después de que Knull termine seremos enemigos otra vez. Así es. Enemigos eternos. 616, dijo Tony mientras los miraba con cara toda seria. Pero todos los que conocieron a Tony el tiempo suficiente pudieron darse cuenta de que él no hablaba en serio acerca de ser enemigos más adelante. Su actitud demostró que ha cambiado su visión sobre ellos. ¿A qué se debe este cambio de opinión con respecto a tu época? John no pudo evitar preguntar. Wayne nos convenció. Es un gran tipo. Su universo tiene suerte de tenerlo. 616, dijo Tony con un dejo de celos. Parecía que, al igual que en su universo, Wayne podía abrirse camino dentro de las líneas enemigas cuando era necesario. John esperaba que esto sucediera, pero no esperaba poder hacerlo tan rápido. Batman siempre fue único. Él está en el espacio organizando la primera línea de defensa. Volverán pronto. John cerró los ojos por un segundo para ver dónde estaba Wayne. Vio a Wayne y Clark en el espacio organizando la nave espacial rota de una manera específica alrededor de la órbita. Tenían un traje ligero a su alrededor para permitirles respirar y hacer su trabajo. Ambos no necesitaron ninguna ayuda ya que su poder era suficiente para permitirles volar al espacio sin ninguna ayuda adicional. ¿Las naves espaciales de la Guerra de Kree se utilizarán como bombas? 616, Tony asintió con la cabeza. Ni siquiera preguntó por qué John lo mencionó de repente. Ni siquiera le hablaron de eso, pero ya se ha acostumbrado a la omnisciencia de John. ¿Dónde están los demás? Krakoa. Convencer a los mutantes. Eddie no pudo convencerlos porque no le creyeron, así que los demás tuvieron que ir y contarles sobre la amenaza y tu participación. Creo que tendremos que hacer una visita a tus homólogos. Los Décimo Men y la Hermandad asintieron con la cabeza y estaban emocionados de ver la otra versión de sí mismos. Capítulo 582.
X-Men. Antes de que alguien pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, los mutantes y John habían desaparecido de la habitación. Las personas presentes en la sala no se sorprendieron por eso. Habían visto a John hacer eso antes, cuando vino la última vez. Él realmente desaparece cuando quiere. ¿No es así? 616, Tony no pudo evitar preguntarle a Banner. Cuando los mutantes y John aparecieron nuevamente, estaban en una isla. Los mutantes no estaban acostumbrados a cambios repentinos de escenario. Han atravesado portales pero nunca han sido teletransportados sin su consentimiento. Algunos esperaban vomitar después de este cambio pero, sorprendentemente, ninguno lo hizo. Dinos la próxima vez cuando quieras teletransportarnos. John no prestó atención a las palabras mientras comenzaba a caminar hacia una enorme estructura que parecía más o menos un palacio. Esto es Krakoa, o Genosa. El hogar de los mutantes. Un país exclusivo solo para mutantes. La última vez hubo centinelas custodiando esta isla. Pero no esta vez. Los humanos de la Tierra han dejado totalmente de dar problemas a los mutantes. Y todos los gobiernos los trataban lo más normal posible. Los gobiernos no les dieron privilegios ni discriminaron. No podían cambiar la perspectiva de toda la gente, pero lo mínimo que podían hacer era tratarlos como seres humanos normales y considerar a Krakoa como un país con todos los derechos e incluso un asiento en las Naciones Unidas. Todo esto se debió a la amenaza de Juan. Lo que dijo e hizo la última vez les había infundido miedo y nadie se atrevió a cruzar las líneas de su país. Había paz. Y todos los mutantes vivían juntos ahora. John y otros ya estaban en la puerta cuando Charles dijo. Sí, restos de los dioses antiguos durante la ruptura del segundo multiverso. Había signos de interrogación sobre las cabezas de los mutantes. La mayoría de las respuestas que dio John fueron siempre tan complicadas que ni siquiera sabían lo que significaban sus palabras. John pudo ver su confusión, así que dijo: estarás al día con las cosas que nos rodean y el multiverso en el que vivimos. La puerta se abrió sola y todos entraron. Después de subir las escaleras, llegaron a una mesa redonda donde Charles y Magneto estaban sentados mientras el grupo de los Vengadores de John estaban sentados a ambos lados hablando sobre Knull. Te estábamos esperando. Había mutantes en ambos lados y todos se miraron. Especialmente Charles y Magneto en ambos lados. 616, Charles no pudo evitar suspirar cuando vio que su contraparte se veía totalmente diferente a lo que era. Ya podía sentir que Charles era más poderoso que él. Probablemente por el casco que llevaba. Incluso 616, Eric podía sentir que su homólogo parecía más joven y poderoso. Así que estas son las personas que vinieron de otro universo al tuyo. Tienen suerte. Tal vez deberíamos haber aprovechado la oportunidad de ir a tu universo y vivir. 616, Eric se rió cuando dijo eso. Realmente envidiaba a sus homólogos. Ahora tenía una idea general de su mundo, gracias a los Vengadores de John con quienes había estado hablando. Los mutantes de Krakoa ya sabían lo que estaba pasando a medida que se les contaba la historia, y cuanto más sabían, más sentían que habían perdido una oportunidad perfecta de reasentamiento. Escuché que los X-Men no están listos para ayudar en esta guerra. John fue directo al tema. No quería abordar el tema de manera indirecta. En realidad, no le gustó cuando escuchó que los X-Men rechazaron la solicitud de Eddie. Le pidió específicamente que dijera su nombre. Hubo un silencio total cuando John abrió la boca. John, habían aceptado ayudarnos pero simplemente no querían admitirlo ante Eddie y los otros Vengadores. Geralt habló y respondió a la pregunta de John. ¿Por qué el secreto? John estaba confundido ahora. Vino porque escuchó que los X-Men preguntaron por John y se negaron a ayudar. Nos negamos debido a nuestra rivalidad entre nosotros y ellos. No queríamos darles la satisfacción de responderles. Sabemos lo que está en juego aquí y podemos ver el panorama más amplio. Pero me niego a ayudarlos. De manera sencilla. Dijo Eric. Él fue quien le dijo no a Eddie. Cuando Eddie habló del nombre de John, ya sabía que los mutantes tendrían que ayudar. Pero quería que los mutantes impidieran que las cartas se mostraran al mundo. Todavía no confiaba en los Vengadores y pensaba que todavía tenían conexiones políticas. Así que todavía no confías en ellos. Bueno, supongo que era de esperar. ¿Tienes algún plan? Capítulo 583. Dejando las diferencias a un lado. Wayne vino hace un día. Nos dio sus planes para manejar la primera línea de defensa. Yo ayudé a acumular las naves espaciales rotas de la guerra Kree de manera ordenada. No es de extrañar que Bruce y Clark estén colocando bombas allí.
John dijo que ahora estaba seguro de por qué todas las naves espaciales estaban acumuladas en un solo lugar. Eric debe haberlos ayudado. Espero que durante la guerra confíes en todos y luches. Esta guerra no será fácil. Knull tiene otro tipo de fuerza con él y esto sería más peligroso. Luego, John procedió a contar la forma en que Knull había matado a Annihilus y que podría venir con un ejército de insectos que serían más poderosos que los simbiontes normales. Esto hizo que la situación fuera más grave y tensa. Llama a todos los mutantes espías del mundo. Esto no será fácil, dijo Charles mientras ordenaba al mutante que estaba cerca que le transmitiera sus instrucciones. Como todos los países, los mutantes también tenían espías en todo el mundo para vigilarlo todo. Estoy seguro de que ambos tienen mucho de qué hablar, así que no los obstaculizaré más. Charles, estas personas son nuevas, por lo que tienen menos idea del multiverso. Edúquelos sobre cómo funciona el universo y los diferentes grados de poder. Aquí. John le dijo al 616, Charles. Esto era cierto, ya que los nuevos mutantes eran realmente muy ignorantes y necesitarían tiempo para comprender el proceso general. Entonces John desapareció de su lugar y ahora estaba en el espacio flotante. Desde un poco lejos pudo ver a dos seres humanos con máscaras saltando de un escombros a otro. Ambos tenían una bolsa en la espalda. Las bolsas parecían pesadas, aunque allí casi no había gravedad. Como era de esperar, eran Clark y Wayne. Bruce dejó de saltar en el momento en que vio a John. John había aparecido unos días antes de la fecha límite supuesta, lo que significa que algo había sucedido. Aunque todos recibieron la notificación de que Cyborg anunciaba la llegada de John y su equipo a este universo, no aparecieron. El llamado no era urgente y necesitaban terminar el trabajo que estaban haciendo. ¿Qué pasó?, preguntó Bruce. Clark también se había unido a ellos cuando también vio a John cuando llegó. John nuevamente tuvo que volver a narrar el problema de que Knull tuviera un ejército más grande. Entonces de un anfitrión normal que busca un ejército simbionte tenemos un ejército que no necesita ejército y es más poderoso. ¿Qué tan fuertes son estos antisimbiontes? No tienen debilidades. Eso es todo lo que puedo inferir de aquí y de otros universos, dijo John al recordar el problema del antiveneno. Entonces todo lo que hicimos para volar su ejército fue en vano. Clark parecía irritado al ver que todo su trabajo probablemente terminaría en el contenedor de basura. Las explosiones seguirán siendo útiles en este sentido. Las bombas estaban hechas tanto de sustancia inflamable como de metralla. Las piezas de la nave espacial también ayudarán a que estos insectos se inserten con materia. Esto no será totalmente inútil, dijo Bruce. Estaba agradecido de que hubiera materia aquí. No estaba seguro de qué tan fuerte era su resistencia a la materia aquí, pero con tantas bombas estaba seguro de que muchos insectos morirían. Dadme las bombas. Yo las distribuiré, John dijo mientras extendía su mano. Clark y Bruce les dieron sus mochilas. John lo tomó en su mano y simplemente lo saludó con la mano. En un momento, las bombas restantes fueron dispersadas y colocadas en todas las demás naves espaciales. Su trabajo se hizo en un segundo. Y con eso desaparecieron solo para aparecer en la Torre de los Vengadores. Pero esta vez fue diferente. La última vez, solo Tony estuvo aquí pero ahora todos habían llegado a la torre. Todos los que pertenecían a los Vengadores. Sentry, Spider-Man, MS. Marvel, Daredevil, Luke Cage, Namor y muchos otros superhéroes famosos. Todo el piso parecía lleno de tantos superhéroes. Vio que incluso su propio equipo había regresado y algunos de ellos estaban hablando con otros miembros. Estaba realmente sorprendido de cómo su equipo pudo mezclarse tan fácilmente con los 616 Avengers. Pase lo que pase, las cosas que hizo fueron imperdonables en muchos aspectos. Mientras John nos miraba a todos, dijo una voz desde atrás. ¿Te sorprende cómo se ven tan tranquilos con tu equipo? Fue furia. Ya había visto la llegada de John con Clark y Wayne. John se dio vuelta y lo miró con ojos curiosos. No habló, pero los gestos de John le transmitieron que quería saber el motivo. Después de que nos ayudaste a descubrir la verdad de Secret Invasion, nos dimos cuenta de lo roto que somos como equipo. Estábamos casi en ruinas después de eso. En ese momento nos dimos cuenta de lo que es necesario confiar unos en otros. Confiar en el uno al otro. Conocernos. Y, sobre todo, trabajar por el bien común. Tu equipo tenía todo esto, pero nosotros no. Así que los Vengadores pensaron en cambiar esto. Capítulo 585. Él viene. Fury fue a hablar con el Consejo mientras los Vengadores decidían cómo atacar a Knull y su ejército.
Tienen dos problemas. En primer lugar, el ejército de insectos y en segundo lugar, el ejército de simbiontes. John estaría bien en esto, pero habría millones de ellos por ahí. Seguramente usaría todo su poder, pero eso no será suficiente porque al final Knull sigue siendo un dios. Su igual. Aunque tiene el alien décimo con Phoenix Force, los poderes que cambian la realidad son ineficaces contra Knull, por lo que todo lo que pudo hacer fue debilitar su ejército. Su ejército no era ilimitado. Hay un punto de agotamiento y, sinceramente, no quería matar a todo el ejército de simbiontes. Quería controlarlos. Controla cada simbionte y asegúrate de que todos estén en el camino correcto como antes. La colmena siempre necesitaría un maestro y él podría serlo así de fácil, en lugar de entregárselo a Erie, quería tomar este manto él mismo. Esto le ayudaría de vigilar los principales universos que existen. Y solo destruyendo a Knull podría sentarse en su posición. Así que Knull siempre fue el objetivo principal y la principal persona de interés. Por supuesto, no se podía pasar por alto el ejército de insectos. Necesitaban morir o ser enviados de regreso a la zona negativa. Fury había informado al Consejo que los Vengadores estaban pidiendo una evacuación pública. Por supuesto, no estaban tan contentos con esto, pero Fury les explicó pacientemente el problema que enfrentaban, lo que haría que la guerra creciera y apareciera un niño pequeño frente a ellos. El ayuntamiento comprendió la gravedad de la situación y pidió emergencia en la ciudad. ¿Por qué tenemos que luchar en la ciudad?, preguntó un miembro del consejo. Seguramente podemos hacerlo en campo abierto, pero él vendría en busca de nuevos anfitriones. Y Nueva York es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo y tiene sus defensores. A Knull, como Dios, le encantaría pisotear el superhéroes mientras les mostraba cómo controlaba a los ciudadanos. ¿Entonces quieres que la gente sirva de cebo mientras están atrapadas en los búnkeres? Fury no respondió a esto, pero el silencio significaba que el consejo había acertado. Si muere gente, recaerá sobre sus hombros, director. Esté preparado con una carta de renuncia si eso sucede. Dijo el concejal por última vez antes de apagar la videoconferencia. ¡Qué imbécil! Renunciaré de todos modos después de esta guerra. Skie puede hacerse cargo de este lío y yo simplemente me retiraré. Murmuró Fury al ver las expresiones arrogantes de ellos. Skie, que fue su sucesora ya que la había estado preparando durante bastante tiempo. La persona más adecuada probablemente fuera el Capitán América, pero era demasiado recto moralmente para aceptar un trabajo tan fácil. Skie había visto ambos lados de la moral y, al igual que Maria Hill, era perfecta para el trabajo. Mientras estos pensamientos continuaban y se tramaban planes en el salón sobre cómo contraatacar, hubo un anuncio repentino en el salón. Fue el viernes, la IA de 616, Tony quien habló. Ella dijo: Señor, hay una persona que dice conocer a la gente de aquí y llama a la puerta para encontrarse con todos los que están aquí. Hay muchas personas que quieren conocernos, ¿por qué molestarse con la notificación? Pero señor, apareció en la puerta principal de la nada. Nunca pasó el control de seguridad. Esto levantó las cejas de Tony. Y mientras decía eso, apareció una pantalla transparente. Había un hombre con el rostro desaliñado y bigote. Vestía un traje y pantalones de color blanco puro y tenía un abrigo negro a su alrededor. Todo su vestido parecía como si fuera una persona de edad avanzada. Como en la época de la Segunda Guerra Mundial. Tenía el pelo largo y negro hasta el hombro. El rostro era hermoso y varonil. Sus ojos parecían haber visto algo serio en su vida. Cuando la cámara se acercó a él, el hombre volvió a mirar a la cámara. Todas las personas presentes en la sala sintieron que él podía ver a cada uno de ellos. Este fue un sentimiento extraño para muchos, pero sus instintos les decían que este tipo es peligroso. No. Venom respondió mientras todos los presentes en el salón estaban viendo esta imagen. ¿Es él quien creo que es? Geralt fue el primero en romper el silencio cuando todos miraban la imagen. Parece que sí, pero ¿cómo es posible? ¿No es solo una espada? Capítulo 586. Uno de los villanos más poderosos. ¿Lo conoces?, preguntó uno de los 616 Vengadores. No. Se supone que no debemos conocerlo. Más bien, se supone que ni siquiera existe. John, ¿qué está pasando? Wayne volvió la cabeza y lo miró. Todos los 616 Avengers estaban confundidos por esta nueva persona, pero parecía que John sabía sobre este tipo, pero aparentemente los miembros de su equipo no. ¿Por qué me miran así? Ni siquiera lo conozco. John negó sin siquiera inmutarse. No tardó ni un segundo en mentir.
Era mentira porque él sí conocía a la persona. Después de todo fue él quien lo trajo. Él era Iwatch, lea la wiki para conocer sus poderes. Si empiezo a explicarlo, tendré que decir todo el Blood Arc de Bleach. Simplemente le dejaré demostrar sus poderes a lo largo de muchos capítulos. El hombre era como un dios real. Y por eso Knuya había decidido convocarlo. Había desperdiciado 20.000 millones de valores de fans en él. Pero valió la pena. Con todos sus poderes, sería una gran ventaja en la lucha. ¿Realmente no sabes por qué Zangetsu está aquí en forma viva? ¿Quieres llamar a Ichigo? Preguntó Clark. Déjalo entrar. Si es un problema, lo solucionaremos. Dado que llamó a la puerta, ¿podría significar que viene en paz? Viernes, abre la puerta. El vídeo mostró la puerta abriéndose lentamente y él caminando hacia un lado. Su capa ondeaba cuando entró. Realmente parecía un tipo rudo por las imágenes. Se ve genial. Más genial que el maldito Steve. No voy a mentir. Deadpool no pudo evitar intervenir. Después de un minuto de espera, finalmente llegó al salón. Todos lo miraron con curiosidad, mientras que muchos estaban secretamente listos para tomar medidas si esta persona no era amigable. Como los Vengadores de John dijeron que ellos tampoco tenían idea, muchos tenían sus armas listas. El hombre entró como si fuera el jefe de toda la sala y ni siquiera miró a la gente a su alrededor. Fue directo a la barra y le dijo al barman robot. ¿Puedo traer un poco de vino? Cualquier cosa servirá. Clark levitó lentamente hacia él y aterrizó cerca de él. ¿Te importaría compartir una bebida? Clark necesitaba romper la tensión en la habitación. Hubo un completo e incómodo silencio en la habitación. Clark señaló con los dedos dos de ellos. ¿Quién eres? Fue Hyperion quien preguntó eso. Lentamente se acercó a Iwatch desde el otro lado. Soy Iwatch, el primer Kinky y su rey, hay otras descripciones para él, pero puedes buscar en la wiki si quieres, alerta de spoiler. Solo hablaré de los poderes, no de su historia. ¿Entonces eres un ser humano o qué? No puedo sentir el poder de los seres humanos normales en ti. Es como si estuvieras hecho de energía. Es complicado. Incluso si te lo explico, pero eso no es lo que quieres escuchar. ¿Lo es? Estás preguntando qué sé de todos aquí y si soy un enemigo o un amigo. Dijo Iwatch. Todos lo miraron con ojos deslumbrantes. Todos querían saber la respuesta. Incluso John tenía curiosidad por saber cómo responderá Iwatch a esto. Aunque estaba bajo control y se suponía que no debía hablar de la guerra sangrienta, le gustaría ver cómo podía tejer una historia que encajara con todos. Especialmente ahora que la mitad de la gente aquí ni siquiera conocía sus orígenes. Vine a este universo por error porque mi padre me expulsó. Este universo es el primer universo con el que me encontré y desde mis poderes ya podía prever que se avecinaba una gran guerra. ¿Acabo de perder mi hogar? No lo sé. Quiero otro lugar que parecía bueno para ser destruido por alguien que tiene ambiciones muy altas. Érase una vez, yo también tuve grandes ambiciones, pero los años aplastaron todo esto y ahora solo soy un viajero. ¿Es esa explicación suficiente? ¿Prever? ¿Puedes ver el futuro? Sí. Puedo ver el futuro, ver el pasado y cambiarlo según mis necesidades. Al igual que las dos damas aquí presentes. Aunque puedo hacerlo a una escala mucho mayor. Dijo Iwatch mientras señalaba a los Wanda en la habitación. Este punto fue suficiente para explicar que la persona aquí hablaba en serio. Ninguna de las personas ha hablado nunca del hecho de que Wanda tiene enormes poderes para alterar la realidad ante cualquiera de fuera. La verdadera persona detrás de House of M siempre estuvo en secreto, pero este hombre lo señaló fácilmente mientras bebía vino. ¿Por qué te pareces a Zangetsu? Fue John quien preguntó porque necesitaba desempeñar su papel. Capítulo 587. Todo listo. Su madre era una Kinky. Así que podría estar relacionado con eso. Aunque creo que su verdadero Zanpakuto es otra persona. No tiene nada que ver conmigo. O tal vez él, siendo el primer Kinky que es un Shinigami, podría haber jugado en su manifestación. Todos guardaron silencio después de esta explicación. Se acabó el tiempo, ¿alguien puede explicarme qué está pasando y quién diablos es él? ¿Kinky? ¿Shinigami? ¿Qué significa eso? Sheulk habló. Ninguno de los 616 Vengadores tenía idea de quién era y de dónde venía. Sorprendentemente, fue Tondi quien se adelantó para explicar que eran Shinigami y Kinky y su origen. Y también el hecho de que Mephisto estaba muerto. ¿Fuiste tú quien lo mató? John Biblace se acercó y preguntó.
Él era el motorista fantasma, aunque su poder nunca vino originalmente de Mephisto, tenía grandes conexiones con él, mira ambas películas para entender una parte de su poder. No, hubo mucha gente involucrada en esto. No fui el único. Ahora la sociedad de almas ha tomado su lugar y Lucifer también. No el Lucifer de este multiverso, sino de otro multiverso. John explicó la muerte de Mephisto de la forma más concisa posible. Entonces tendré que agradecer a estos Shinigamis. Los otros jinetes del multiverso y yo hemos estado buscando a alguien a quien agradecer, dijo Honji. Tony continuó explicando su historia y poder. Aunque no mencionó tener a Aizen en su prisión. Los 616 Vengadores ahora tenían una idea general de quién era Kinky y quiénes eran los Shinigami. ¿Cuáles son tus poderes en realidad?, preguntó Wayne. Como él, todo el mundo tenía curiosidad. Puedo causar un daño enorme, tener el poder de otorgar poderes a otros y tener control sobre el tiempo. Es por esta razón que conozco a muchos de ustedes aquí. He visto el futuro de cómo luchan contra ese ser al que llaman Knurri. No soy un salvavidas, pero si la gente tiene el control y hay oscuridad total, será aburrido. Sé lo que los Shinigamis podrían haber insinuado acerca de que éramos los malos y que teníamos una antigua guerra con ellos, pero ahora estoy demasiado cansado. No quiero ninguna guerra. Se ha derramado demasiada sangre. Los Vengadores de John se mostraron escépticos con respecto a él, ya que era un tipo que salió de la nada y afirmó que era un buen tipo. Pero no lo ahuyentaron. Su conocimiento de Knull era prueba de que sabía lo que estaba pasando. Era un asunto ultra secreto y era imposible hackear los servidores de Tony Stark. Así que por ahora lo aceptaron, pero no será parte del equipo principal ni lo incluirían en los planes. Sería enviado como carne de cañón. John, que estaba escuchando su discusión, se limitó a sonreír. Frente a él, podría ser su propio equipo el que resultaría ser carne de cañón si alguna vez llega el momento. Pero no dijo nada en su contra. Que agregara Iwatch no estaba en sus planes. Pero después de ver la locura de Knull, necesitaba un sistema de seguridad y Iwatch podía serlo así de fácil. No estaba seguro de recibir ayuda de Enigma Force y no quería dejar su destino a otros seres abstractos. Necesitaban todas las armas para derrotar a Knull. Y Iwatch era fuerte. Si hubiera agregado algún villano conocido al equipo, ninguno de los Vengadores habría aceptado, pero Iwatch era una persona que nunca apareció en el anime. Solo en manga. Y John nunca abordó el tema del manga. Esto le dio una ventaja. Y Iwatch era la laguna que podría utilizar fácilmente. Nadie lo señalaría con el dedo y ella había dicho que no tenía idea de quién era. Actuar y mentir durante todos estos años había valido la pena y ninguno de ellos lo sospechaba. No confiaban en Iwatch y eso estaba bien. Dudaba que sus poderes alguna vez necesitaran un plan sobre el cual trabajar. Él mismo era un ejército y podía manipular a la gente, como quisiera. El plan está en marcha. La gente ha llegado. Ya puedo ver la destrucción que está causando en su camino mientras viene aquí. Pero tenemos que luchar contra él aquí. Solo aquí sería posible detenerlo y matarlo. Espero que todo va según lo planeado, o el mundo simplemente se hundiría en la oscuridad. John suspiró mientras se alejaba. Necesitaba un descanso mental de tanto correr. Había estado usando sus poderes continuamente durante estos pocos días y todo el ruido que conlleva podría fácilmente abrumar a la gente. Lo dejaría fuera hasta que llegara Knull. Capítulo 588. Él está aquí. John le pidió a Tony una habitación para descansar. Necesitaba cerrar los ojos por algún tiempo. Cuando John salió de la sala, hubo otro tema de discusión entre todos los Vengadores, que incluía a ambos equipos. ¿Por qué John siempre está involucrado cuando una nueva persona emerge de otros universos casi sin motivo? ¿Su existencia huele muy bien para otras personas con poder? No lo sé. Pero siempre ha sido así. La mayoría de las veces, él tiene una historia, pero este Iwatch no tiene historia. Nada. Es como si estuviera perdiendo sus poderes. Oh, vamos. Este tipo es el único que no tiene explicación. ¿Realmente no tiene explicación o nos está ocultando la historia de este tipo? ¿Importa? Él nos está ayudando y aunque no podemos medir el poder de este nuevo chico, cualquier incorporación a la plantilla es bienvenida. Además, apareció de la nada. ¿Entonces vamos a confiar en este chico nuevo? Por supuesto que no. Un simple reconocimiento está bien para nosotros. Necesitamos preguntarle a John después de esta guerra si sus poderes atraen a personas de otros universos. Sus sueños. Sus diferentes poderes. Podría tener otro tipo de origen del que conocemos.
O tal vez el propio John no lo sepa. Espero que en el futuro al final, no se vuelve contra nosotros. Siempre hemos sido buenos tipos. Podría explotarnos en la cara algún día, así que tenemos que hablarlo con él. Muy bien, primero ganemos la guerra. Knull no será fácil, lo diré de nuevo. De esta manera pasó un día. Se suponía que Knull aparecería en 1 o 2 días y todos estaban tensos. Para deshacerse de la atmósfera tensa, los Vengadores volaron para encargarse de la gente de Nueva York. No es que importara. Venom tiene una idea de lo poderosa que era la colmena, pero solo John sabía que su llegada sumergiría a todo el planeta en la oscuridad. Este escondite fue en vano. Pero él no quería denunciarlo. Decir esto solo aumentará el pánico de la gente, incluidos los Vengadores. Todo lo que pudo hacer fue detenerse con todo su poder. Después de que John despertó, usó su conciencia cósmica para buscar a una persona que debía estar en este universo vagando por el cosmos con libertad. Se había puesto en contacto con él una vez para darle una tarea. Esta tarea era importante. Era Norrin Rath. El surfista plateado. Norrin, ¿encontraste lo que te pedí? Por supuesto que no. Me estás pidiendo que encuentre una aguja en un pajar. Déjame reformularlo, me estás pidiendo que encuentre una bacteria a escala universal. Sé la tarea que te he pedido. Pero esto es importante. La escala del universo depende de ello. Lo sé, he visto lo que le ha estado haciendo al universo. Incluso tuve una confrontación cara a cara con él. Tuve que huir. No estabas bromeando cuando dijiste que él es un dios. John arqueó las cejas cuando Norrin dijo eso. Norrin, después de la guerra con Black Winter, regresó a su universo y quiso viajar por su paz mental y ser un protector como los Green Lanterns. En los cómics, Knull mencionó que conoció a Norrin, pero John nunca le prestó mucha atención, ya que al final no era el héroe principal. No lo molestes. Solo necesitas encontrar esa cosa antes de que se nos acabe el tiempo. Dijiste que la cosa vendría de buscarme. Entonces, ¿por qué la estoy buscando? He cambiado el curso del universo al insertarme, así que no quiero arrepentirme más tarde. Bien, continuaré buscando esto. Espero que tengas razón. John le había encomendado una tarea. Un arma de buscar en el universo que le ayudaría enormemente en esta guerra. Si él o cualquiera de sus miembros pudiera hacerse con el arma, seguramente ganaría la guerra. Todo lo que John podía hacer ahora era esperar. Mientras tanto, todos los Vengadores estaban ocupados reubicando gente y ayudando. Ambos equipos se adelantaron. La gente no tenía miedo de ver caras nuevas al recordar la última vez que aparecieron estas caras nuevas, cuando se puso el sol. Los Vengadores de John podían sentir su miedo, pero aún así los ayudaron sin pedir nada a cambio. Solo la bondad puede triunfar sobre todo tipo de emociones negativas. Por supuesto, algunas acciones nunca podrían perdonarse, pero a ellos no les importaba. Todos ayudaron como pudieron. Así transcurrió un día más, en el que las sirenas de los satélites sonaron con fuerza en todas las estaciones espaciales, agencias espaciales y en especial en la Torre de los Vengadores. La sirena solo significaba una cosa. Capítulo 589. Lucha en el espacio. Las sirenas sonaban con fuerza en todos los principales edificios oficiales del gobierno o al menos en los edificios que las tenían. Fue instalado debido a emergencias. Y por lo que habían hecho circular las agencias espaciales, era la emergencia de sus vidas. Cuando el Consejo Mundial llegó a ver las imágenes y vídeos, pensaron que se trataba de algún tipo de broma, pero después de repetidas comprobaciones, entendieron que no era una broma y lo que estaban viendo era real. Simplemente no podían creer lo que estaban viendo. Maldita sea Fury. Dijo que sería una guerra. Esto no es guerra, esto es genocidio. Eso es lo que será si esa cosa llega a la Tierra. Llame a Fury. Será mejor que diga que tenemos alguna defensa en posición o de lo contrario será despedido. Necesitamos estar vivos más tarde para despedirlo. Por lo que parece, ni siquiera los superhéroes más grandes que tenemos en nuestro arsenal serán suficientes. Mientras este tipo de discusiones se llevaban a cabo en secreto en muchos lugares del mundo, los Vengadores estaban teniendo otro tipo de discusión. ¿Qué diablos es esto? Pensé que sería simplemente un planeta lleno de simbiontes. Pero esta es una galaxia llena de simbiontes. Sacudió la cabeza. Por la destrucción causada a su alrededor, sintió que Knull tenía un ejército enorme, pero lo que vieron fue ridículo. El ejército de simbiontes no parecía un simbionte en absoluto. Parecía como si una masa negra de sustancia acuosa estuviera siguiendo a Knull mientras se acercaba a la Tierra desde fuera del sistema solar.
La sustancia negra era tan grande que el sistema solar parecía un bebé frente a él. Incluso John, que leyó los cómics, quedó visiblemente conmocionado. En los cómics, cuando llegó Knull cubrió la Tierra desde todos los ángulos posibles con oscuridad o en su caso, simbiontes. Imagínese simbiontes puros en la estratosfera que cubren la Tierra, sin permitir el paso de la luz. Por algo lo llamaban el dios de las tinieblas. Odiaba la luz. Así que nunca permitiría que cayera ni un gramo de luz en su reino. Pero ahora, cuando John miró a su ejército, pensó que los cómics no le hacían justicia. Esto fue terrible. John pudo ver fácilmente que entre sus simbiontes negros había criaturas parecidas a insectos volando detrás de él, siguiéndolo. Estos seres humanoides parecían de color blanco con varios patrones negros en sus cuerpos. Seguramente estos eran los insectos simbiontes de antimateria que había recolectado durante su invasión de la zona negativa. Estos errores serían más complicados ya que no tenían ninguna debilidad. Tanto el sonido como el fuego serían inútiles frente a estos bichos. La gran cantidad de simbiontes era abrumadora y ahora estos errores. ¿Ganarán siquiera la guerra? Para ser honesto, esto es mucho más de lo que esperaba. Casi me hizo sentir nostálgico. Dijo Thor al recordar Blackwinter. Creo que tendremos que traer a Tony ahora y liberar las armas que hemos estado construyendo durante algún tiempo. Clark recordó sus otras armas. Es cierto. Es hora. Wayne intervino. John también asintió con la cabeza. No tuvieron tiempo de admirar la majestuosidad del enemigo. Necesitaban empezar a luchar aquí y ahora. Cada segundo fue precioso. Juan abrió dos portales. Uno era para Krakoa. Uno era para su universo original. Necesitaban todas las manos a la obra. Mientras John abría los portales. La gente tardó aproximadamente un minuto en salir de ellos. Primero fueron el equipo de X-Men. O más bien X-Men. Los Décimo Men de ambos universos estaban en Krakoa y ahora era el momento de llamarlos. Los 616, Avengers parecieron un poco avergonzados cuando vieron a sus viejos amigos. Muchas cosas habían sucedido en los últimos años. Y ahora aquí estaban otra vez. Pero no era momento de lamentarse del pasado. Esta fue probablemente la guerra más grande que habían enfrentado en su vida desde el caso Beyonder, no es el mismo Beyonder de Secret War 2. Toda su existencia estaba en peligro ahora y necesitaban toda la ayuda que pudieran conseguir. Después de que surgieron los X-Men, pocas personas más emergieron de los otros portales. Los miembros restantes de los Vengadores. Tony, ¿están listas las máquinas? Aún en producción y por lo que parece, creo que lo que sea que hayamos hecho no es suficiente. Aconsejaré que abramos los portales después de intervalos de tiempo para que podamos continuar con la afluencia de nuevos drones y androides. Bien, haré eso. John también aceptó el consejo. Necesitamos detenernos tanto como podamos antes de que llegue a la Tierra. Causar el mayor daño posible. Aquellos que pueden luchar en el espacio levanten la mano. Nos iremos ahora. Clark dijo en voz alta. Capítulo 590. Lucha en el espacio, 2, muchos tenían las manos en alto. Tommy de los Vengadores, Visión, Hyperion, Sentry, MS. Marvel y muchos otros héroes que siempre operaron a escala universal. Pero entre ellos había un chico que no esperaban. La mayoría de ellos ahora estaban al tanto de lo que eran Kinky y Shinigami. Los Vengadores de John les habían explicado lo que significaban esas dos facciones. Entonces se sorprendieron de que este tipo se ofreciera como voluntario en el frente. Había hablado de sus poderes pero la mayoría de ellos no le creían ni les importaba. Olvídate de los 616, Avengers, ni siquiera los miembros del equipo de John confiaban en una palabra de él. Y habían notado que ni siquiera John le daba mucha importancia así que casi todos lo aislaron, y a él también parecía que no le importaba. Aunque habló de Knull diciendo que venía del futuro, en el fondo de sus mentes la mayoría de ellos pensaba que sus poderes solo estaban relacionados con ver el futuro y nada más. Y tal vez algunos poderes tipo Kinky como Uryu. ¿Estás seguro de que puedes encargarte de los que vienen? Estaré bien. También quiero ver el espacio del que todos han hablado. Está bien. Simplemente no seas un obstáculo para nosotros. Y Watch simplemente sonrió ante este comentario y no discutió sobre este comentario sarcástico de 616, Tony. Si hubiera que medir los poderes en este primer enfrentamiento en el espacio, entonces 616, Tony sería probablemente el más débil. Abriré el portal desde aquí a un lugar cerca de Plutón. Comenzaremos nuestra lucha allí.
Supongamos que no podremos detenerlo, pero lo que podemos hacer es frenar el avance hasta que llegue a la Tierra. Ese es lo mejor que podemos hacer. Y si somos capaces de derrotarlo en el espacio, entonces eso está muy bien, pero no creo que seamos capaces de hacerlo. Recuerda, no dejes que los simbiontes te toquen y sé un anfitrión. Lo hará. Será muy difícil para todos ustedes ser rescatados del códice. Y tengan mucho cuidado con su espada. Es una de las armas más mortíferas del multiverso. Hubo un silencio en la habitación cuando John les recordó que había algo más terrible que la cantidad de simbiontes. Habían visto su poder cuando Thor tuvo que enfrentarse y cuando les narró su historia. Esta realmente era una de las armas más poderosas que existen. Y debían andar con cuidado. John hizo un gesto con la mano y pronto se abrió el portal. Muy bien, tenemos un plan. 2 equipos. Una oportunidad. Si perdemos esto, lo perderemos todo. Nadie será el mismo si nos absorben. Perderemos una parte de nosotros mismos. Conoces a tus equipos. Ya sabes. Tus misiones. Esta es la pelea de nuestras vidas y vamos a ganar. Cueste lo que cueste. Buena suerte. 616, Steve, como siempre, dio la última motivación para todos ellos. John al escuchar esto no pudo evitar recordar sus palabras durante el viaje en el tiempo. Allí Steve también dijo casi lo mismo. Realmente fue la pelea de sus vidas. Después de que Steve dijo eso, el equipo que estaba listo para luchar en el espacio pasó por eso. 2 Doctor Strange, ambos son God Strange ya que durante el arco de Knull a él también se le dio el poder del árbol del mundo. Natasha Romanoff, Linterna Azul. Ciri, fue tomada porque su poder espacial sería útil para infligir el daño. Básicamente, casi todos los peces gordos fueron llevados al espacio para luchar contra Knull. Al atravesar el portal, estaban en el espacio. Podían sentir los suaves rayos del sol golpeándolos desde atrás. El sol ya estaba demasiado lejos. Apenas se podía sentir el calor del sol. Y al otro lado vieron una enorme estructura parecida a una sustancia pegajosa volando hacia ellos. Su tamaño era casi del tamaño de Black Winter. Se sentía como si estuvieran enfrentando nuevamente a Black Winter. Tenemos trastorno de estrés postraumático. ¿Lo estamos? John dijo que hacer el ambiente un poco más amigable. Otro villano turbio. Odio ese tipo de villanos. Dijo Natasha. Moverse por la galaxia a veces la hacía encontrarse con muchas personas raras. Entonces ella tenía una idea general de los extraterrestres. Knull se acercaba a ellos a gran velocidad con su ejército. Pronto estuvo a unos kilómetros de distancia. Los Vengadores aún no han despedido. John quería hablar con él antes de que comience. Knull. Gobernante del abismo y simbionte de la oscuridad. Bienvenido a la Tierra, 616. Knull entrecerró los ojos cuando este nuevo chico lo llamó simbionte de la oscuridad, no dios de la oscuridad. Solo él sabía que él nunca fue el dios real. Fue Darkness quien le dio este poder. Capítulo 591. Luz. Siempre ha habido 2 fuerzas en el universo en guerra. Oscuridad y luz. Sí, sé que suena como una novela china, pero eso es lo que hay en los cómics. O al menos aproximadamente en la misma medida. La oscuridad prevaleció durante mucho tiempo y pronto se manifestó en el cuerpo de Knull trabajando como simbionte. Guiándolo, dándole poder. Pero todo esto cambió cuando los celestiales llegaron y se apoderaron de su reino. Le hicieron la guerra y le quitaron todo lo que amaba. Posteriormente formó el All Black, pero eso aún no fue suficiente para derrotar a los celestiales. Y cuando pensó que conquistaría el mundo lentamente, fue derrotado nuevamente, y esta vez, fue su archienemigo. Cuando la oscuridad gobernaba, cuando la luz estaba en su infancia, la invasión de los celestiales simplemente aceleró el proceso de crecimiento de la luz. Los simbiontes siempre habían estado bajo el gobierno de Knull, pero una vez que Light los tocó, sus planes se arruinaron. Sus queridos simbiontes se rebelaron contra él y luego lo encarcelaron en su propio lugar. La influencia de Darkness también disminuyó y todo lo que pudo hacer fue esperar el momento oportuno y hacerse más fuerte. La oscuridad nunca podrá ser erradicada por completo. Esta era la ley. La misma ley se aplicaba también a Light. Pero Knull quería cambiarlo y traer el multiverso de regreso al abismo. Su reino. Ahora él estaba aquí. Para recuperarlo todo. El lugar donde empezó todo, Thor fue el primero en derrotar a Grendel, uno de los primeros dragones simbiontes. La derrota de Grendel inició el proceso de infundir luz en los simbiontes, fue en la Tierra 616 donde empezó todo. Pareces saber mucho.
Fuiste tú quien intentó acercarse sigilosamente a mí todo este tiempo después de que estaba despierto. Knull habló en un tono muy metálico. Su figura se veía exactamente como en los cómics. Al menos 8 pies de altura. Hecho de nada más que huesos y piel adheridos. No parecía que hubiera sangre en sus venas. Sus ojos tenían un color negro intenso con ocasionales tonos rojos. Su cara, al igual que su cuerpo, no tenía músculos y tenía dientes afilados, como los de las pirañas. En definitiva, un villano zombie atípico. Detrás de él había una espada larga. Lo hice. Al menos lo intenté. Pero parece que Darkness no me lo permitió. Huelo el mismo aliento que esos seres inmundos. Tendré un inmenso placer en convertirte en uno de mis anfitriones simbiontes. Oh. ¿Con qué? ¿2 de los simbiontes celestiales que has estado escondiendo? Deberías haber permanecido dormido en Clintar. Dormir es lo mejor que existe. ¿Por qué despertar? Jon se burló de él. No tenía miedo. Claro, Knull era poderoso, pero eso nunca significó que Jon fuera un debilucho. Knull, por primera vez, tenía una expresión de sorpresa. Que él tuviera los celestiales era una carta de triunfo, una carta que podía sacar si Light alguna vez aparecía. Pero ahora esta persona parecía saberlo todo. Enfadado, Knull, sin decirle una palabra más, hizo un movimiento hacia Jon. Usando el All Black. Un rayo negro azabache viajó a lo lejos y se acercó a Jon. Los demás al ver esto estaban listos para tomar medidas para evitar que el ataque los alcanzara, pero Jon hizo un gesto con la mano para no interferir. Tenía una manera perfecta de detener esto. El rayo negro después de acercarse a Jon y su equipo desapareció repentinamente. Era como si todos los ataques nunca hubieran existido. Los otros miembros de 616, Avengers mostraron escépticos sobre el ataque de Knull primero. Estaban dispuestos a detenerlo, pero al ver que ninguno de sus compañeros actuaba, se detuvieron. Querían ver cómo reaccionaría el enigmático Jon Jameson. Y no quedaron decepcionados. El ataque en sí desapareció. Knull también se sorprendió por esto. No porque el ataque haya sido detenido. Él ya sabía lo que sucedería. Este ataque fue solo un ataque de sondeo. Le sorprendió la forma en que había desaparecido el ataque. Miró a la persona que lo hizo. Iwatch. Knull miró a Iwatch, por primera vez en toda su vida, y sintió un poco de frío. Era como si volviera a mirar el abismo. Y este abismo estaba dentro de una persona. ¿Puedes controlar el tiempo? Knull habló. Iwatch se limitó a mirarlo y no respondió. En lugar de eso, extendió la mano. Y al momento siguiente, una enorme espada brillante estaba en su mano. Esta espada parecía estar hecha de luz misma. La luz era demasiado blanca, parecía demasiado pura, demasiado brillante. La espada parecía iluminar este lugar y dar luz por todas partes. Esto no es Light. ¿Qué eres? Knull habló ahora en un tono más serio. Aunque la espada no estaba hecha de la misma luz que siempre había conocido. Capítulo 593. Luz, 2, Iwatch blandió su espada, tal como lo hizo Knull, y esta vez fue un rayo de luz blanca que viajaba hacia él, con más intensidad que lo que hizo Knull. Mientras el rayo viajaba, los simbiontes que se retorcían detrás de él avanzaron para detener el rayo entrante. No fue una sorpresa que estos simbiontes no pudieran detener el ataque de Iwatch. Lo que realmente lo sorprendió fue que los simbiontes no pudieron enviar ninguna información al códice. Normalmente, ya sea con anfitrión o sin anfitrión, siempre habría una retroalimentación para la colmena, el códice principal. Pero aquí no fue ninguno. Se puso serio al ver esto. Esto nunca había sucedido antes, incluso cuando luchó contra los celestiales, nunca sucedió. La oscuridad siempre lo había ayudado. Hasta ahora. La oscuridad no podría desempeñar ningún papel aquí. ¿Crees que has ganado? ¿Con solo un tipo insignificante? Te mostraré lo que realmente es Darkness. Knull se puso nervioso al ver esto y finalmente pudo detener el ataque con su mano. Parecía amenazador cuando dijo eso con los dientes apretados. Todos los simbiontes que estaban detrás de él, lentamente se acercaron esféricamente a ellos mientras rodeaban a los Vengadores por todos lados. Genial, ahora lo hemos cabreado. 616, dijo Tony. Estaremos bien. Esperábamos que esto sucediera. No es así. Dijo Tony. Jon al ver esto también se puso serio. Necesitaba usar todo su poder. La bóveda finalmente se había abierto desde atrás. Y parecía enorme. Jon por primera vez iba a usar su bóveda para una pelea.
Cuando empezaron a salir armas, su tamaño parecía tan grande que fácilmente podría cubrir un planeta entero de diámetro. Pero frente a los simbiontes de enorme tamaño galáctico todavía parecía pequeño. Pero a John le pareció bien. No iba a usar la bóveda para matar a los simbiontes. Iba a usar las bóvedas para matar los insectos. Para los simbiontes iba a usar otra cosa. Pensé que nunca lo preguntarías. Deja con tus líneas de película. Son tus películas. No es mi culpa. John se transformó en un fénix. El fénix de Marco y después de hacer eso, el color de su cuerpo de fénix cambió de azul agua a naranja. John no quería usar Alien Décimo. Hay un límite de tiempo para Alien Décimo. No quería agotar todavía su carta de triunfo. Esto sería después de que Lair llegue al campo de batalla que Norin estaba buscando. Sí, John había enviado a Norin en busca de luz. En los cómics sucedió de la misma manera. La fuerza de la luz o la fuerza enigma era la némesis de la oscuridad. Esto fue lo que impulsó al Capitán Universo. Sí, a mí también me resulta muy confuso. Enigma Force era de Eternity y de repente le cambiaron el nombre, pero eso era lo que decían los cómics. Entonces, hasta que Norin estuviera aquí, necesitaban detenerlo tanto como fuera posible para luchar contra él sin Alien Décimo. Los otros 616 Vengadores se sorprendieron al ver tales números y ver a John transformarse en un pájaro en llamas. Phoenix Force nunca podría cambiar a una persona de esa manera. Seguramente cuando uno se convierte en anfitrión, saldrá fuego de su piel. Pero nunca transformarse en pájaro. Esto era totalmente nuevo. ¿Qué es realmente? Al principio estaba hecho de estrellas. ¿Ahora es un pájaro? Olvídese de los 616 Avengers que lo rodean, incluso la gente de la Tierra que estaba viendo la transmisión en vivo se sorprendió por este cambio. Él puede usar la fuerza Fénix de la mejor manera posible. ¿Cómo lo hace? Murmuró Jin. Después de una pausa momentánea de exclamación de todos, incluido Knull, finalmente comenzaron a actuar. John agitó sus alas hacia los simbiontes que venían de todos lados. Una fuerza de fuego viajó en todas direcciones mientras hacía eso. Batman y Superman usaron su visión de calor en los simbiontes entrantes. Sabían que nunca podrían dejar que ningún simbionte los tocara, por lo que debían tener mucho cuidado. En momentos como este extrañaban a Darkseid. Esa perra tenía visión omega que fácilmente podía cambiar de dirección mientras mataba todo a su paso. Ambos Tommy estaban ocupados usando sus propulsores en todas direcciones. El punto positivo de esta visión de calor y propulsores era que podía quemar fácilmente a los simbiontes. Aunque no fue eficaz frente a los insectos, los simbiontes negros sufrieron. En realidad, la visión era la más segura aquí, ya que ambos eran androides y los simbiontes no podían apoderarse de él, aunque los simbiontes dragón eran lo suficientemente poderosos como para enfrentarlos a ambos en cuanto a fuerza. Al y Natasha estaban usando sus anillos mientras Fury parecía estar en una clase de espada mientras él agitaba su espada. En cualquier dirección que usara, el espacio se desgarraría y los simbiontes serían absorbidos por las grietas del espacio. Capítulo 594. ¿Extraterrestres? ¿Alguna vez has visto una hormiga pelear con un elefante? No. Porque eso es ridículo, por decirlo menos. Una persona ni siquiera verá la hormiga, y mucho menos la pelea, ya que un elefante podría aplastarla fácilmente. Pero todas estas comparaciones en realidad estaban ocurriendo en este momento. Y los habitantes de la Tierra 616 fueron testigos de ello. Solo en este caso la gente de la Tierra pudo observar a las hormigas mientras luchaban valientemente. John estaba usando la forma pájaro X Aliens para luchar contra el Knull principal mientras otros lo rodeaban activamente, asegurándose de que los simbiontes dragones, los insectos y otros pequeños simbiontes que se retorcían no se acercaran a él. Esto parecía extremadamente enigmático ya que los seres humanos lucharon con extrema velocidad y vigor para detener a los simbiontes. Pero el que realmente se robó el show fue John. Su forma humana despedía chispas de fuego de su cuerpo. Tenía una espada en la mano. La espada por la que Gilgamesh era conocido. Rara vez usa la espada, y solo en casos especiales la saca a relucir. Hoy fue uno de esos días. Le deslizó la espada de aspecto extraño a Knull. Y Knull podía sentir el poder de la espada y de este extraño ser que tenía 4 brazos saliendo de su cuerpo. Y en cada una de las manos había 3 espadas poderosas diferentes. La gente que lo miraba quedó estupefacta. Primero, esta persona se transformó en un pájaro. Y luego se convirtió en un tipo musculoso de 4 brazos, y ahora en cada brazo había una espada. Y la espada principal era más ridícula que el resto. ¿Era eso siquiera una espada?
Pero nadie podía negar el poder de la espada cuando le dio el primer golpe a Knull, ya que Knull tuvo que usar su All Black para detener el ataque que iba a traer su movimiento contra su enemigo. Estaba seguro de que si no detenía este poder, los simbiontes detrás de él tendrían que causar un daño masivo. Y así fue a dar el primer paso. Y con la ayuda de All Black, pudo detenerlo. Pero había cometido un grave error de cálculo. Olvidó que este ser tenía 4 brazos y que en sus brazos había otras 3 espadas. Jon usó su Soul Sarna, el que tiene una enorme magia de fuego, para hacer un movimiento punzante hacia Knull en su abdomen desde uno de sus brazos debajo. Y este ataque sorpresa fue exitoso, ya que este movimiento suyo fue suficiente para crear una puñalada en el cuerpo de Knull. Y por si fuera poco, Jon se aseguró de usar magia de fuego en el interior del cuerpo de Knull. Hubo una fuerte explosión entre Jon y Knull cuando esto sucedió. Jon anticipó este ataque mientras volaba de regreso. Mientras que Knull, a quien no le importaba la primera espada de abajo, fue arrojado a unos metros de distancia. La gente de la Tierra que vio toda la transmisión vitoreó cuando esto sucedió. No mucha gente tenía acceso a las imágenes, pero quienes sí lo tenían sabían lo aterrador que era el enemigo. Solo el mero tamaño les voló los sesos. Las personas que luchaban junto a él también tenían una sonrisa en sus rostros. Honestamente, incluso ellos sintieron una gran aprensión cuando apareció Knull. Les recordó a Blackwinter. La enorme fuerza que casi resultó ser su perdición. Mientras que otros en el grupo hablaban más serios, ya que hasta ahora nunca se habían enfrentado a un ser tan aterrador. Claro, se habían enfrentado a Galactus, pero siempre había una manera de detenerlo. Los tratos de los dioses y sus problemas siempre se mantuvieron en diferentes niveles. Además, siempre tuvieron la opción de usar Ultimate Nullifier. Cuando Red le dio el arma de Galactus, siempre dejó medidas para poder acceder a ella nuevamente en caso de que Galactus decidiera regresar para incumplir su promesa. Pero esto fue diferente. Galactus solo era responsable de comerse planetas, mientras que este ser estaba empeñado en la destrucción. Ahora la mayoría de los miembros de los 616 Vengadores contaban sus estrellas que contaban con ayuda de otro universo. De lo contrario, habría sido una historia totalmente diferente. Knull, quien fue empujado hacia atrás, se detuvo en seco. La magia del fuego se extinguió cuando su rostro volvió a ser visible. Había una marca de quemadura visible en su piel. Y una enorme puñalada. Me has sorprendido, humano. Nunca pensé que tendrías una tecnología o algo que pudiera permitirte cambiar tu ADN. Ese reloj tuyo parece de otro mundo. Sí. Se llama Omnitrix. Lo hizo un extraterrestre con mucho conocimiento. Dijo Juan. Oh. Así que creo que tendré que buscarlo después de que te mate. Claro. Tendrás que abandonar este multiverso. Oh, ¿dejar este multiverso? Knull murmuró la última frase. Jon no tenía idea de que esas palabras suyas aterrorizarían un poco a Knull. ¿Vienes del otro lado del muro? Knull preguntó solemnemente después de un período de silencio. Tenía una sensación de pavor en su voz. El temor que solo él conocía. Jon no esperaba tal reacción. Cuando mencionó por primera vez fuera del multiverso, simplemente lo descartó sin pensarlo adecuadamente. Porque para él no existía otro multiverso. Esto era simplemente una tontería al azar que había tejido durante bastante tiempo. Había estado mintiendo sobre esto toda su vida. Se sintió mal al pensar que todos los sistemas de los protagonistas que leyó antes no tenían por qué mentir tan descaradamente como él. Era como si su sistema lo obligara a mentir. Difunde mentiras por todo el mundo sobre sí mismo. Pero no había nada que pudiera hacer. Pero ahora Jon se estaba cuestionando a sí mismo, después de escuchar las palabras de Knull. Por sus palabras, pudo sentir claramente que Knull creía que había un multiverso ahí fuera. Seguro que hay cómics sobre cosas como, por ejemplo, había un cómic en el que Batman luchaba con las tortugas ninja, un mundo en el que Spawn luchaba con Batman, nota del autor. DC y su obsesión con Batman, e incluso un mundo en el que los héroes de DC y Marvel se unieron y lucharon. Pero eso fue todo. Eran simplemente historias de mierda para impulsar las ventas de ambos cómics. No estaba seguro de por qué estaba en un mundo maravilloso que debería haber existido en los cómics y las películas. Pero aquí también han cobrado vida las historias de los cómics. Entonces, ¿qué impedía que las historias o DC y otras palabras fueran reales? Pero aquí vino la paradoja. Si las historias de DC y todas las demás fueran reales, ¿cómo podría Jon tener tal control sobre sus citaciones? Y si realmente vinieran de otro universo, ¿no se arruinaría su propio mundo y de una forma más drástica?
John había visto la ruina que puede llegar a un mundo donde no había héroes. Marvel era un mundo relativamente fácil en comparación con DC. Si Batman algún día decidiera dormir una noche en Gotham, entonces Joker simplemente causaría estragos. Entonces, si su convocatoria era real, ¿no estaba entonces su multiverso condenado? Suponiendo que su convocatoria fuera real, por supuesto. Este pensamiento asustó un poco a John. Si esto fuera cierto, entonces él era el pecador de varios multiversos que existen. Todos estos pensamientos giraban rápidamente en su mente y su poder de pensamiento, mejorado por Ser Gilgamesh, giraba a toda velocidad. Todo este pensamiento se le ocurrió a John en cuestión de segundos después de que Knull hiciera esa pregunta. ¿Esto es terrible? Si realmente existe un multiverso ahí fuera, entonces tendré que investigarlo. Tendré que preguntarle a Oblivion. Solo él puede responder. Por ahora, tendré que terminar con esto. Pensó Juan. Tal vez no, John respondió crípticamente a Knull sin revelar ninguna información. Ahora, John necesitaba entender lo que Knull quería decir con otros multiversos y obtener tanta información antes de acercarse a Oblivion. ¿Cómo cruzaste el muro? Knull preguntó ahora, en un tono emocionado. Sus ojos brillaban cuando preguntó eso, como si pudiera encontrar la salvación. ¿Muro? ¿Qué muro? John preguntó involuntariamente a Knull, ya que no tenía idea de lo que estaba preguntando. Pared, el muro que rodea nuestro multiverso. ¿Ni siquiera sabes cómo se llama? Preguntó Knull. La cantidad de conversaciones que Knull estaba haciendo era algo que nunca había hecho antes. Ni siquiera cuando tenía su propio reino. Sin embargo, aquí estaba él, hablando con su enemigo. ¿Por qué? Porque él también quería respuestas. Pero Juan estaba confundido. Nunca hubo una mención de Wall o lo que sea que estuviera cubriendo el multiverso. El universo en sí era incuantificable y estaba en constante expansión. Nunca hubo un muro en Marvel. Entonces, ¿de qué estaba hablando este Knull? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Knull entrecerró los ojos cuando John respondió. Su comportamiento cambió instantáneamente como antes. Frío y oscuro. Knull sabía que necesitaba vencer a este tipo para obtener respuestas. Su conquista de la Tierra fue solo por una vieja venganza, pero ahora se había convertido en algo más. Sus enemigos no le dejarían tener respuestas, por lo que tendría que vencerlas. Así que no lo dirás de buena gana. Bien, que así sea, ahora simplemente serás borrado. Dijo Knull mientras volvía a blandir su espada. John pudo ver la ira en sus ojos cuando hizo eso. Era como si estuviera alimentado por más fuego. Y esta vez no fue solo por venganza y conquista, fue por respuestas. O más bien una obsesión. Y este tipo haría todo lo posible por esto. Esta pelea se volvió más seria que nunca. Un ser demente y obsesionado siempre fue problemático. Las toneladas de novelas chinas se lo habían enseñado y aquí había otra. Capítulo 596. La gran pelea, 1, y así se produjo la pelea entre alguien que estaba obsesionado con encontrar la respuesta y alguien que no tenía idea de cuál era. John y Knull volvieron a chocar. Y esta vez con más intensidad. La última vez, Knull fue rechazado por un ataque sorpresa, pero ya no. Cuando John intentó usar el mismo movimiento nuevamente, pensando que tenía 3 espadas más para apuñalarlo, vio a All Black retorciéndose como una espada viva y un objeto negro y puntiagudo que salía por su propia voluntad para detener el ataque furtivo. Su amo. Después de todo, All Black era un simbionte, el primer simbionte. Por lo tanto, la pelea ahora tuvo más giros y vueltas ya que John, en la forma de Forearms, luchó con 4 espadas en sus manos mientras Knull tenía su espada viva para detener las 4 espadas de John. All Black era tan poderoso que incluso rompió 2 espadas de Holmes. No es que importara, ya que podría rehacerse fácilmente desde su bóveda. Pero todavía era horrible pensar que el All Black tuviera tanto poder. La lucha continuó mientras varios partidos hacían su trabajo. Pero incluso entonces se podía ver fácilmente que a los simbiontes les estaba resultando muy difícil detenerlos mientras intentaban acercarse a John, que estaba luchando contra Knull. Al final, el tamaño galáctico de la horda de simbiontes resultó demasiado difícil para un pequeño número de personas. Y además, los simbiontes ahora viajaban a la Tierra a buen ritmo. Cuando llegaron a Plutón, los simbiontes cubrieron todo el planeta consigo mismos. Haciendo que todo sea de color negro. Fue horroroso verlo en los cómics también, pasó lo mismo, pero verlo en la realidad fue un asunto totalmente diferente.
El planeta parecía estar hecho de algo negro, y si uno le prestaba mucha atención, podía ver que el color negro se movía. Solo tomó unos minutos cubrir el frío planeta, y su fría temperatura ni siquiera desconcertó a los simbiontes. Este era el poder de millones de simbiontes que fácilmente podrían destruir una galaxia. Los simbiontes avanzaron mientras hacían todo lo posible para detener y matar a tantos como fuera posible antes de que pudieran llegar a la Tierra. Jon y Knull pelearon a una velocidad extrema, y por primera vez se supo que Knull era incluso bueno peleando con espadas. Fue una suerte que Jon hubiera aprendido a pelear con espada de Gil. De lo contrario, habría sido absolutamente doloroso para él. Seguramente podría sanar, pero le gustaba el dolor. Jon, pronto llegarán a la Tierra. Esa comunicación llegó a Jon mientras luchaba. Los simbiontes ni siquiera tardaron una hora en llegar a la Tierra después de diezmar los otros planetas del sistema solar solo porque estaban en el camino. Por supuesto, los simbiontes abandonaron Júpiter y otros planetas muy calientes porque no eran fanáticos del calor, pero los insectos que tenían armadura antisimbionte fueron una historia completamente diferente. No temieron a nada y simplemente destruyeron todo, incluso las cosas que no les servían. Todo esto sucedió porque Knull quería respuestas y se había excedido un poco. Entiendo. Usa las naves espaciales rotas para iluminar a estos bastardos. Jon dijo usando telepatía en las mentes de los Vengadores que estaban en Nueva York. Mientras esto sucedía en los bordes del sistema solar, a los Vengadores les resultaba difícil incluso intentar imaginar cómo estos simbiontes e insectos estaban diezmando todo. Esta fue una destrucción total. Después de la guerra, seguiremos perdiendo. Ha inclinado el equilibrio del sistema, y nuestra Tierra pronto descenderá a la destrucción, pase lo que pase. Dijo Bestia. No te preocupes por eso. Jon cambiará la realidad para que sea como antes. Todo lo que tenemos que hacer es detener a este Knull. Diana dijo esto con indiferencia, ya que todos los Vengadores sabían que él tenía poderes para alterar la realidad. Realmente puede hacer todo lo que quiera. Es ridículo. Uno de los 616 Vengadores murmuró. Los demás no prestaron mucha atención y la mayoría se sintió aliviado al escuchar eso. No todo. Este cuchillo es demasiado aterrador. ¿Están listas las naves espaciales? ¿Cuánto tiempo nos queda, Víctor? Steve preguntó. El primer impacto será en 5 minutos. Les aconsejaré a cada uno de ustedes que ocupen lugares de batalla y no estén lejos unos de otros. Si uno es devorado por un simbionte, habrá una señal especial. La otra persona más cercana debe hacerlo. Todo lo posible para destruir el simbionte usando las herramientas proporcionadas. Un miembro perdido significaría un enemigo adicional. La otra persona no estaría muerta, pero sería como un zombi, cazándonos. Capítulo 597. La gran pelea. Dime, ¿cómo cruzaste el muro? Preguntó Knull mientras ambos chocaban una y otra vez con su espada en mano. Cada impacto fue tan fuerte que crearía una onda de choque a su alrededor. Habría sido genial verlo si hubiera público alrededor. Ni siquiera sé qué es el muro y quién te dijo que vengo de otro multiverso. Jon tuvo que responder que, aunque estaba confundido acerca del muro y lo que Knull quería decir, ya no necesitaba preocuparse más. Todo lo que tenía que hacer era matarlo. Mientras luchaban entre sí, los demás continuaban en segundo plano, luchando contra tantos simbiontes como fuera posible. A decir verdad, ya habrían estado en el lado perdedor y muchos de ellos se habrían convertido en anfitriones de simbiontes, si no fuera por Iwatch. Iwatch milagrosamente siempre podía llegar al lugar si un miembro del equipo estaba en peligro, el poder del Todopoderoso, y podía salvar a la persona quemando el simbionte con su manipulación de Reisi. Era como si pudiera ver el futuro sobre quién caería. Esta fue una gran ayuda para el equipo. Y esta fue la razón por la que Jon había traído a Iwatch. Siempre podía ver el futuro, aunque Jon también podía verlo, pero como estaría ocupado con su enfrentamiento contra Knull, necesitaba una opción segura. Sus poderes se inclinaban hacia la manipulación de la luz y el alma, por lo que, por supuesto, sería un gran enemigo en esta guerra y estaba trabajando exactamente como se suponía que debía hacerlo. No podrás salvarlos ni siquiera con este tipo que es bueno en ataques de almas. Tengo miles de millones de simbiontes debajo de mí. Dime, ¿cómo saliste del muro? Mientras Jon se entregaba a sus propios pensamientos sobre la ayuda de Iwatch al equipo, Knull tuvo que verter un balde de agua sobre sus pensamientos. Amigo, ¿hablas en serio? Te dije que no tengo idea y aún así continúas con esto. Soy de este multiverso. Y obtuve el reloj de un amigo. Eso fue mentira.
John no pudo evitar mentir en este punto una vez más. Él también necesitaba respuestas, pero estaba seguro de que este tipo estaba demasiado obsesionado para responderle adecuadamente. Mentira. Puedo veros mintiendo entre dientes. Bien. Ya que no hablaréis de ello, os obligaré. Hijos míos, diezmaréis su planeta. Los simbiontes que estaban muy cerca de la Tierra duplicaron su velocidad. Y ahora en segundos casi alcanzarían la estratosfera de la Tierra. Vengadores, retrocedan. Y al momento siguiente, cuando Knull le dio un golpe, desapareció y junto con él todos los miembros de los Vengadores en el universo que estaban peleando. Knull rugió al ver que acababan de sacar un truco de desaparición pero no había nada que pudiera hacer para detenerlo pero al final tenía una sonrisa en su rostro. Bien. Te consumiré y luego leeré tus recuerdos del códice. Te quitaré la fuerza Fénix. He estado en prisión durante tanto tiempo, ¿crees que no he pensado en la debilidad de All Black? Mientras tanto, John y otros estaban de regreso en la sede con rostro solemne. Se ha vuelto más peligroso de lo que pensé que sería. Dijo John ya que estaba muy confundido por las palabras de Knull, pero no era el momento de pensar. Estaría aquí en 30 segundos como máximo. Distráelos cuando crucen las naves espaciales. Tony asintió con la cabeza. Wanda, ¿puedes hacer enormes bolas de fuego y lanzarlas a los simbiontes desde lejos? Bien. Lo haremos. Tiene un ejército demasiado grande para matarlo según los estándares normales. Como tiene un ejército del tamaño de una galaxia, le arrojaré planetas. Tanto Wanda como John volaron hacia la estratosfera para tener una buena vista de cuán grandes deberían ser los tamaños al lanzar. Por supuesto, Wanda tenía un traje de vibranium que respiraba, que Tony trajo para todos. Todos los trajes eran herméticos y tenían propiedades vibratorias, por lo que eran mejores para enfrentarse a Knull y sus simbiontes. En un segundo alcanzaron la estratosfera mediante la teletransportación. Cuando llegaron allí, pudieron ver la enorme horda de simbiontes retorciéndose. Era enorme y ya había impedido que los rayos del sol llegaran a la Tierra. Fue aterrador por decirlo menos. Wanda fabrica tantas bolas de fuego enormes como sea posible. Yo también lo haré. Wanda asintió. Y al momento siguiente, Knull vio algo que casi le dio un susto. De la nada aparecieron de repente entre 20 y 30 bolas de fuego sobre los simbiontes. El número no era el problema, sino el tamaño. Cada uno de ellos era del tamaño del planeta Tierra mientras caían sobre los simbiontes desde todos lados. Capítulo 598. La gran pelea, 3. Lamentablemente, nadie estaba allí para verlo porque no había cámaras y todos los telescopios y satélites que tenían ya estaban destruidos, incluso los lejanos que orbitaban alrededor de otros planetas fueron destruidos. Pero esto no le importaba a John. Como no estaba aquí para lucirse a diferencia de la mayoría de sus peleas, estaba aquí para matar a Knull y poner fin antes de buscar el descanso eterno. Estaba cansado y esta sería su última pelea. Las enormes bolas de fuego cayeron sobre millones de simbiontes quemando todo a su paso. A medida que las bolas de fuego de tamaño planetario llegaban al final de la horda de simbiontes, estallaban y mataban a algunos más a su alrededor. Esto fue una masacre. John quería matar a tantos como fuera posible teniendo en cuenta que el enemigo principal era Knull. Matar más simbiontes no sería útil ya que los necesitaba para sus planes futuros. Knull tenía una cara grave al ver todo esto. Esos enormes ataques realmente lo lastimaron ya que acabaron con al menos el 20% de su ejército de simbiontes. Antes de llegar a la Tierra, ya había perdido el 10%. Esta fue una gran pérdida. En toda su conquista, esto nunca sucedió y como máximo perdió el 5% de su ejército. Knull no pronunció una sola palabra y dejó que los simbiontes entraran a la Tierra. Pero luego fue recibido de la manera más grandiosa posible. Una enorme explosión que resonó por todo el perímetro de la estratosfera terrestre. La explosión fue tan masiva que todas las personas que residían en la Tierra vieron el cielo iluminarse de color naranja. La gente quedó estupefacta al ver todo esto. A lo largo de los años habían visto suceder muchas cosas extrañas en la Tierra, pero nunca de manera tan masiva. El cielo parecía como si estuviera encendido en llamas. Y Knull tampoco esperaba que estas personas tuvieran otro tipo de arma además de esas enormes bolas de fuego. Esto también acabó con más del 10% de su ejército de simbiontes. Había perdido poco menos de la mitad de su ejército incluso antes de poner un pie en el planeta. Esto fue un insulto. Insulto a su grandeza. Liberen a los celestiales. Ordenó Knull.
Y de la nada, después de que la explosión se calmara, 3 celestiales masivos comenzaron a caer libremente sobre la Tierra. Mientras caían en línea recta, sus pies se incendiaron debido a la atracción gravitacional, y estos celestiales que estaban al menos a 200 metros parecían un enorme meteoro cayendo sobre la Tierra. ¡Wow! Entonces ha liberado a sus mejores perros. Eso es genial. Ahora, ¿quién se enfrentará a estos dioses muertos? John dijo con una sonrisa y aliviado. Alivio porque los celestiales eran su ejército más fuerte y al usar esto significa que se había desesperado un poco. Cuanto más desesperado esté, más errores cometerá. Y eso es todo lo que necesitaba. Tomaré el de la izquierda con Bruce. Tanto Hulk puede tomar uno como tienen el del medio. John puede tomar el restante con Zangetsu. Clark dijo que ya estaba planeando cómo enfrentarlos. No soy Zangetsu sino Iwatch. Lo que digas, espada. Pero tenemos que irnos. Otros manejan los simbiontes. Recuerda nunca estar bajo su control. Si lo estás, la persona del lado siempre debe. Nunca confrontarlo solo. Buena suerte, gente. Y entonces volaron y salieron corriendo del cuartel general. Sentry acompañó a Hulk ya que sentía que Hulk necesitaría su ayuda. Sentry es un superhéroe y probablemente uno de los más fuertes de Marvel, tiene el poder de 1000 soles ardientes dentro de su cuerpo. Era un drogadicto al que le dispararon. Con el suero. Tiene otra personalidad que es malvada y se puede ver saliendo a veces. En la pelea real, Sentry fue el primer héroe en enfrentarse a Knull en los cómics, solo para morir en unos segundos por su espada. Entonces, si la gente piensa que estoy promocionando a Knull sin ningún motivo, esto debería ser suficiente para establecer el hecho de cuán poderoso es Knull. John voló hacia el celestial del lado derecho para detener su caída libre. Esta caída libre creará un cráter y matará a las personas que se encontraban bajo tierra en búnkeres. No podían permitir que esto sucediera. John, Iwatch y Hyperion, el Superman de Marvel. No sé casi nada de él porque no lo he investigado, todo lo que sé es que tiene todos los poderes de Superman, se unieron a esto. Hyperion se unió a su equipo voluntariamente porque pensó que necesitaban ayuda. Y así comenzó la búsqueda para evitar que los celestiales causaran destrucción. Robin, ¿encontraste al tipo que te pedí que buscaras? John dijo de repente por comunicación. Por supuesto. Soy un Wayne y este tipo de cosas son muy fáciles para mí. Robin dijo por las comunicaciones. Bien. Prepara al tipo, lo necesitaríamos en esta guerra hasta que consigamos ayuda externa. Capítulo 599. La gran pelea, 4, John tenía una misión especial de respaldo para Robin que podría resultar útil cuando surja la necesidad. Esta pelea con los simbiontes sería difícil y necesitaba mantener vivas a 2 personas a cualquier precio. Eddie Brock y su hijo Dylan. Y a Robin se le encomendó la tarea de conseguir uno de ellos. Ellos fueron la clave para ganar esta guerra. No estaba seguro de quién elegiría la Fuerza Enigma para ser el próximo anfitrión en esta guerra, pero hasta que llegara necesitaba que ambos estuvieran vivos. Y John haría todo lo posible. Estaba pensando en todo esto mientras volaban para detener al Celestial. ¿A quién estás buscando? Sentry no pudo evitar preguntarle a John, ya que podía escuchar fácilmente sus palabras. Nuestra pieza de respaldo. John dijo mientras mantenía una cara misteriosa. Oh. Sentry no preguntó más. Aunque los 616 Vengadores todavía guardaban un pequeño rencor contra John, confiaban en él. Este tipo cruzó el universo solo para ayudarlos. Seguro que fue por la amenaza de Knull, pero al menos no retrocedió cuando el destino del universo estaba en juego y compró las armas grandes. Mientras volaban para detener al Celestial, vieron muchos insectos de color blanco volando hacia ellos. John ni siquiera les dedicó una segunda mirada cuando abrió su bóveda y les arrojó lanzas. Incluso Iwatch hizo lo mismo. Usaba lanzas hechas de raíz y blanco para matar a quien se cruzaba en el camino. Había que admitir que los ataques de Iwatch eran más eficientes, porque atacaban a las almas. Y nadie podría evadirlo. Knull podría evadir sus ataques solo porque tenía la espada, o de lo contrario, Knull ya estaría muerto. Sentry, que quería mostrar su poder, negó con la cabeza al ver con qué eficiencia ambos estaban matando a los insectos. Pronto llegaron al lugar donde pudieron ver caer al Celestial. ¿Cómo debemos detener el descenso? Preguntó Centinela. John dijo y al momento siguiente eligió un extraterrestre que sería el mejor para trabajar. Un extraterrestre que puede controlar mejor el tiempo. Y para recibir el menor daño de estos seres, necesitaba tener el mejor control del tiempo.
Ya tenían las armas pesadas, y todo lo que necesitaban era tiempo suficiente y la forma alienígena sería suficiente. Dios. Aunque no estaba seguro de si su parada de tiempo sería aplicable a Knull y necesitaba probarla más tarde. Cuando John se transformó en un pequeño ser mecánico de 4 pies con un torso enorme y una llave en la cabeza. El extraño ser mecánico no se parecía en nada a alguien que casi tuviera control del tiempo. La transformación hizo que Sentry se quedara boquiabierto y Watch también tenía una cara extraña al ver esta mirada de John. Phoenix, ayúdame a volar. Y detrás de él emergieron unas alas de fuego de color azul. Esto le permitió volar. Y Watch y Sentry detendré el tiempo por unos segundos y ambos tendrán que usar sus ataques más fuertes para matar al Celestial. Esta forma alienígena tiene muy poca resistencia por lo que no podré detener el tiempo por mucho tiempo. Esto es tu oportunidad. John dijo con una voz muy mecánica. ¿Qué demonios es esto? Sentry casi gritó. Un cronosapien, una forma alienígena que tiene control sobre el tiempo. ¿Controlar el tiempo? Ese es un poder roto. De todos modos, entonces este tipo y yo tendremos que hacer el trabajo. Bien. Sí. Esta forma alienígena no tiene mucho poder bruto, pero tiene un inmenso control del tiempo. Pronto llegaron al Celestial que caía y del torso de John salió volando una onda transparente. El Celestial estaba ahora a solo 1 kilómetros de la superficie de la Tierra, por lo que tuvieron que actuar rápidamente para detenerlo o sería demasiado tarde. Esta ola cubrió al Celestial. La ola era de color verde, como la que usó Ben 10 cuando usó el tiempo para detener, ralentizar o revertir el tiempo. Pero cuando el tiempo se detuvo, sorprendentemente Iwatch y Sentry pudieron moverse libremente. Ve, termínalo. No podré detener el tiempo por un período más largo y no estoy seguro de si Knull lo sentirá. Así que hazlo. Vita sintió con la cabeza y voló directamente hacia la cabeza del Celestial. El Celestial era de color negro, gracias al simbionte y tenía 6 ojos brillantes. Normalmente el brillo supuestamente era de color naranja, pero esta vez era rojo. La cabeza era la parte más vulnerable de un Celestial. Si pudieran decapitar la cabeza, un Celestial estaría muerto. Y Ouch sostenía una enorme espada brillante, mientras que Sentry tenía ambas manos brillando. Y Ouch golpeó el cuello del Celestial mientras Sentry rugía mientras usaba la mayor parte de su energía y atacaba la cabeza del Celestial. La explosión se parecía a la que usa Goku. Este fue uno de los ataques más poderosos que Sentry tenía en su arsenal con al menos 10 soles de poder, concentrados en su forma cruda. Ambos ataques aterrizaron al mismo tiempo. Capítulo 600. La gran pelea, 5, en un caso muy raro, un ser tan poderoso se enfrenta a alguien de cerca, probablemente estaría muerto antes de que el ataque pudiera siquiera aterrizar. Solo el miedo sería suficiente. Pero aquí estábamos hablando de un celestial donde supuestamente eran los creadores del universo, por lo que no podían apostar por la efectividad del ataque. Cuando aterrizó el ataque, hubo una gran explosión justo en la cara con una mezcla de color naranja y blanco. También tenía partículas negras mezcladas que significaban las partículas del simbionte. Y por si fuera poco, los tres pudieron escuchar el grito del simbionte al sentir el calor del ataque de Sentry y Watch. John ya había cambiado a su forma original después de usar el Chronosapien. Se sintió vulnerable al usar ese extraterrestre. Sin duda era poderoso, pero había demasiadas debilidades y casi ninguna resistencia. Después de que la explosión disminuyó, todos tenían una sonrisa en sus rostros. El ataque fue exitoso. Ambos ataques dieron en el blanco. El ataque de Iwatch logró separar más del 80% del cuello de su cuerpo y más de la mitad del rostro del celestial desapareció. Había enormes marcas de quemaduras en el resto de la cabeza. Parecía espantoso ya que la parte de la cabeza había desaparecido. No existía nada parecido a un cerebro dentro de la cabeza y solo había una parte hueca donde debería haber estado el cerebro. Y por supuesto el alma y la fuente de energía. A diferencia de la fuente de energía en el corazón de Celestial, ellos tienen la fuente de energía en su cabeza. Y por esta razón todos los miembros de los Vengadores fueron dirigidos a ir por la cabeza. El Celestial no vio lo que lo golpeó, ya que John había detenido al equipo antes de que pudiera verlos. Pero esto no impidió que el Celestial golpeara la Tierra, por lo que sabían que tenían que detener la caída y formar un cráter. Y Sentry estaba preparado para el trabajo, aunque John también podía hacerlo, le permitió a Sentry desempeñar ese papel mientras volaba hacia el pie del Celestial mientras usaba ambas manos para detenerlo. Sentry era lo suficientemente poderoso como para detener todo el cuerpo de un Celestial solo con sus manos.
El poder de 1000 soles jugó su papel y pudo fácilmente detener al celestial en seco. Pero estuvo cerca. Cuando detuvo al celestial, sus pies apenas habían tocado el suelo y un poco más de retraso seguramente habría creado una ruptura en el terreno. Fue una suerte que pudieran detenerlo justo a tiempo. Pero otros no lo fueron tanto. Bruce y Clark tomaron el camino más crudo posible. Wayne pasó por debajo del celestial para detener la velocidad del celestial que caía mientras Superman iba a volarle la cabeza del cuello al celestial con solo sus manos. Y esto tomó tiempo. A diferencia de John y su equipo, Wayne y Clark tuvieron que tomarse mucho tiempo para derribar al celestial. El celestial aterrizó en la Tierra con una velocidad normal suficiente para no crear una situación similar a un cráter mientras Clark lanzaba golpes a la cabeza del celestial. Por supuesto, el celestial tomó represalias usando sus propias manos e incluso moviendo sus piernas en caída libre, pero como Superman era ágil y rápido, sus manos no podían hacer nada. Aunque el celestial ahora había mejorado su fuerza al usar el simbionte, su poder principal, que estaba relacionado con el calor, obtuvo la gran L. Un simbionte nunca permitiría que esto sucediera, por lo que su mejor arma estuvo fuera de escena desde el principio. No es de extrañar que Venom pudiera matar a un celestial con solo un movimiento de su nueva hacha. Por lo tanto, mientras Celestial intentaba detener a Clark y al final a Bruce después de aterrizar con sus manos, el simbionte Celestial estaba en el viaje de la decepción, porque no importaba lo que hiciera, lo golpeaban en la cara. Y con cada golpe que pasaba, era una gran abolladura en la cara con grietas que aparecían en la cara del Celestial. Y después de un minuto de repetidos puñetazos y patadas en la cara se rompió. El simbionte intentó vincularse con Bruce o Clark, pero también quedó decepcionado porque el traje era un antisimbionte perfecto. Cuando la cabeza del celestial se hizo pedazos, el enorme dios que estaba en pie una vez cayó lentamente. Uf. Eso llevó mucho tiempo. Dijo Clark. Hemos perdido el sol. No deberíamos resultar heridos en esta guerra, o sería problemático para ambos. Wayne dijo mientras miraba hacia arriba. Realmente no había sol, ya que los simbiontes restantes eran suficientes ahora para cubrir toda la Tierra, ya que realmente habían entrado en la atmósfera terrestre. La verdadera lucha apenas había comenzado.